Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 21. 7:15 p.m. Marta, una mujer mayor con el pelo grasiento y la piel curtida por los años, conducía su vieja camioneta hacia la gasolinera de Jericó. El vehículo, lleno de abolladuras y óxido, chirrió al detenerse junto a uno de los surtidores. Al bajar del coche, Marta se sacudió la falda y vio el coche patrulla aparcado cerca. Junto al vehículo, la agente Richie Santiago, una mujer corpulenta de pelo corto y negro, observaba la escena con atención. Esperaba a que su compañero terminara de comprar sus cigarrillos baratos y los donuts excesivamente dulces que siempre tomaba a esa hora para merendar. Mientras Marta comenzaba a llenar el tanque de su camioneta, levantó la vista y saludó a Richie con la mano. «Oye, Richie. ¿Estás listo para el eclipse lunar?», preguntó Marta con la voz ronca por años de fumar. Richie asintió, sus oscuros ojos reflejando una mezcla de interés y preocupación. «Sí, dicen que es una de las más largas que hemos tenido en décadas». «¿Vas a verla, Marta?», preguntó. Marta se encogió de hombros mientras se rascaba una verruga en el cuello. «No lo sé, Richie. He tenido un mal presentimiento todo el día. Sobre todo al pensar en todos los asesinatos que han ocurrido en Jericó. Han pasado 20 años desde que pasó algo así». Richie frunció el ceño, endureciendo su expresión. La última persona en desaparecer fue el hijo del sheriff Donovan. Todos lo daban por muerto. Estamos todos en alerta máxima. No te preocupes, Marta. Estamos haciendo todo lo posible para atrapar al culpable, dijo Richie, tratando de sonar lo más convincente posible, pero su tono era dubitativo. ¿El culpable? Te diré lo que pienso, dijo Marta, inclinándose hacia adelante y apoyándose sobre sus antebrazos. Creo que han sido esos chicos raros de Nevermore. Adoradores del diablo. ¿Por qué crees que roban partes de los cuerpos de sus víctimas? Para rituales impíos. Estoy segura, susurró Marta. ¿Adoradores de Satán en Jericó? No seas ridícula, Marta. Todos sabemos que esos adolescentes son raros, pero no dejan de ser eso, adolescentes. No podrían escapar de nuestra búsqueda. El asesino sabe lo que hace para evitar ser atrapado, respondió Richie con una risa ligeramente nerviosa. No podía negar que la inquietante academia escondida en el bosque le daba escalofríos. Eres joven, pero hace muchos años ocurrieron cosas extrañas aquí, y solo hay una coincidencia con esa época, dijo Marta con tono solemne. ¿Qué coincidencia?, preguntó Richie, cada vez más asustado por aquella anciana arrugada. Hubo un Poe en Jericó, respondió Marta después de unos segundos de suspense. Cuando Richie oyó el apellido Poe, enseguida pensó en un famoso joven escritor. Sus 2 libros habían sido un éxito rotundo. Incluso su primera novela fue adaptada al cine, recaudando millones de dólares en taquilla. Recordó que el escritor, llamado Luke Poe, había sido alumno de la Academia Nevermore. Justo cuando Richie estaba a punto de preguntar por qué Marta creía que Luke Poe podría estar involucrado, oyó pasos y notó varias figuras que se acercaban por el rabillo del ojo. Volvió la cabeza y vio 5 figuras con capas y capuchas negras. Sus rostros estaban ocultos. Estaba oscureciendo, y ver a 5 personas vestidas así no parecía una buena señal. ¿Quiénes son ustedes? Identifíquense, gritó Richie, buscando su revólver. Esa gente le daba mala espina. Por alguna razón, sentía un miedo indescriptible, un escalofrío agudo que le recorría la espalda. ¿Podría tener razón Marta? ¿Había más de un asesino? ¿Eran estudiantes satanistas de aquella extraña escuela? Rápidamente sacó su arma y apuntó a las figuras encapuchadas. No den un paso más, o disparo, gritó Richie con tensión mientras las figuras seguían caminando sin decir una palabra. Justo cuando Richie estaba a punto de disparar, una voz tranquila y firme rompió el silencio. Tranquilícese, agente. Solo somos turistas, aquí no hay hostilidad, dijo Sabrina, separándose del grupo. Sus palabras tenían un poder hipnótico y tranquilizador, como si fuera una vieja amiga de Richie. El miedo y el sudor que habían cubierto a Richie desaparecieron al instante. Una inmensa calma la inundó, aliviando su tensión. Baja tu arma y acércate a mí, continuó Sabrina con una voz suave y encantadora. Hechizada por las palabras de Sabrina, Richie obedeció sin rechistar. Lentamente, bajó el arma y caminó hacia Sabrina, como hipnotizada. Al acercarse, Richie pudo ver con claridad el rostro de Sabrina, angelical y sereno. Sabrina extendió sus delicadas manos, con las uñas pintadas de un rojo intenso, y las colocó sobre las mejillas de Richie, que era más alto que ella.
Muy bien, gracias por comprender, dijo Sabrina con una sonrisa encantadora, su mirada brillando con una mezcla de compasión y frialdad. Gracias, respondió Richie, aún en un estado de semitrance. De repente, Sabrina ejerció una fuerza inmensa con ambas manos. En un movimiento brutal y rápido, le torció el cuello a Richie, haciéndole girar la cabeza completamente hacia atrás. Un crujido seco resonó en el aire. Richie se desplomó al suelo, muerta, con los ojos muy abiertos en una expresión de incredulidad. Ja ja ja, es tan divertido y fácil manipular a la gente normal, rió Sabrina, con voz controlada y divertida. Marta, paralizada por el horror, soltó la manguera de combustible y retrocedió, incapaz de apartar la mirada del cuerpo inerte de Richie. Sabrina se giró hacia Marta con una sonrisa que ahora parecía mucho más siniestra. Marta se estremeció al ver la sonrisa angelical de Sabrina. Parecía una jovencita, no mayor de 15 años. No podía verle bien la cara por la capucha. Una figura encapuchada, más alta que ella, comenzó a caminar hacia Marta, quien permaneció inmóvil. Sentía las piernas como gelatina. ¿Acaso era el fin de su vida? Bueno, al menos había vivido más de 60 años, aunque su vida no había sido gran cosa. Por favor, no, suplicó Marta, pero la figura encapuchada no la oyó y siguió caminando. Sebastián, con una fuerza descomunal, extendió la mano hacia Marta. Sin aparente esfuerzo, la agarró del brazo y, con un movimiento brutal, se lo arrancó. Un grito espeluznante llenó el aire nocturno, resonando en toda la gasolinera. La sangre brotaba a borbotones del muñón donde antes estaba su brazo, pero Sebastián no se detuvo. Con la misma fuerza implacable, repitió el proceso con el otro brazo. Marta se desplomó en el suelo, apenas pudiendo respirar entre sus gritos de dolor y la rápida pérdida de sangre. Su rostro palideció y sus ojos se llenaron de agonía y terror. Sebastián se agachó y la agarró de una pierna. Sin dudarlo, le arrancó una y luego la otra, dejando a Marta con el torso desmembrado y sangrante en el suelo. Las figuras encapuchadas necesitaban su torso para el ritual de resurrección de Crackstone. Por favor, mátame, dijo Marta con dificultad, su voz agonizante mientras se debatía al borde de la inconsciencia por el dolor y la pérdida de sangre. Sebastián, sin pronunciar palabra, agarró a Marta por el pelo con fuerza y le arrancó la cabeza con la misma brutalidad de antes. Torso asegurado, dijo Sebastián con indiferencia, arrojando la cabeza al suelo y agarrando el torso de Marta. Aquí también, parte asegurada, dijo Amarant mientras mutilaba una parte del cuerpo de Richie. Sabrina no quería ensuciarse las manos con la sangre de un simple mortal. Hay 2 personas normales en la gasolinera que lo vieron todo, comentó Deacon, con la voz impasible ante el brutal asesinato. Aprobaba lo que sus compañeros les habían hecho a esas personas. Eso es bueno. Avisarán a los demás, y el policía marginado de Jericó seguirá nuestro rastro. La sangre de este torso los llevará directamente hasta nosotros, dijo Sebastián. El compañero de Richie había presenciado toda la escena, con el rostro paralizado por el terror. Estaba escondido detrás del mostrador con la empleada de la gasolinera, que lloraba y repetía en voz baja. Lo siento, mamá. 7:25 p.m. En un bar no muy lejos de la gasolinera, Antonio estaba sentado en una mesa apartada, bebiendo una cerveza y fumando. Nada de movimiento y el eclipse está a la vuelta de la esquina. Debería volver, pensó Antonio, algo molesto. Había estado buscando pistas por Jericó, pero no había encontrado nada. Los asesinatos habían cesado desde la desaparición del Medio Ide. Si lo que dijo el chico Poe era cierto, habían abandonado los Spellman Jericó. Ya no tenían a Laurel Gates, la persona que debía asumir toda la culpa. Estaba muerta. Si revivían a Crackstone y sus identidades se revelaban, lo cual era muy probable, Anton haría pagar a los Spellman. No se puede simplemente ir por ahí reviviendo demonios normales por puro rencor y arrastrar a toda una institución educativa marginada a todo esto. Si querían matar a Luke, que lo hicieran, pero no asesinando a marginados inocentes. Anton creyó la historia de Luke. Había escuchado las grabaciones incriminatorias de aquel tipo sin rostro llamado Deacon. Pero con la tecnología actual, era posible crear audios falsos, aunque no creía que fuera el caso. Aún así, la burocracia era un fastidio, así que siguieron esperando a que su compañera Claire llegara con el dispositivo para revisar los recuerdos que Luke había extraído. Apagó la última colilla de su cigarrillo en el cenicero y estaba a punto de levantarse para regresar a Nevermore cuando la radio que tenía sobre la mesa crepitó. Necesito ayuda urgente en la gasolinera principal. Dijo una voz frenética y tartamuda. 5 personas encapuchadas han asesinado al oficial Richie y a Marta.
Repito, necesitamos refuerzos inmediatamente. La expresión de Antoni se endureció al oír el mensaje. Rápidamente se levantó y se dirigió a la salida del bar. Al salir, echó a correr a una velocidad increíble, como un superhombre salido de una película. 2 asesinatos, justo lo que necesitan para el ritual, pensó Antoni, frunciendo el ceño y con una creciente sensación de pavor a medida que se acercaba a la gasolinera. 7:40 p.m. Antoni llegó a la gasolinera antes que las patrullas de la policía de Jericho. Un cadáver yacía cerca del surtidor de gasolina. Lo aterrador era que el cadáver tenía la cabeza orientada en la dirección opuesta a la que debería, y había un agujero cerca del pecho, en el lado del corazón. Otro detalle espeluznante fue que cerca del cuerpo había 2 brazos, 2 piernas y una cabeza ensangrentada en el suelo, esparcidos como si fueran piezas de un juego de Lego. Malditos. Un torso y un corazón, pensó Antoni mientras seguía el rastro de sangre, muy visible. Parecía una senda de sangre que lo guiaba. Podía ser una trampa, pero no tenía más remedio que seguirla. Confiaba en su fuerza y no podía permitir que completaran el ritual. Siguiendo el rastro de sangre, al llegar a una esquina iluminada por una bombilla parpadeante, encontró 2 cuerpos más. Los cadáveres estaban completamente calcinados. Uno de los cadáveres era alto, y el otro más pequeño, como un niño. Ninguno de los cuerpos tenía partes mutiladas. Los mataron por diversión, pensó Antoni, echando un vistazo a los cadáveres antes de continuar. El rastro de sangre se hacía cada vez más tenue y se alejaba del pueblo. El rastro de sangre lo condujo al vertedero de Jericó. Estaba ubicado en el extremo norte de la ciudad y se extendía a lo largo de 3 kilómetros. Antoni entró en el vertedero, que estaba desolado y lleno de montones de basura que desprendían un hedor insoportable. Antoni se movía con cautela, con los sentidos aguzados, consciente de cada sonido y movimiento a su alrededor. En un pequeño cobertizo, la puerta estaba abierta, cubierta de sangre. ¿Habrán matado también al encargado del vertedero?, se preguntó Antoni. Si la suerte hubiera estado de su lado, ese viejo cualquiera se habría marchado antes de que llegaran las figuras encapuchadas al vertedero. Entró en el cobertizo y su suposición fue correcta. Un anciano encorvado yacía inerte sobre una mesa, con los ojos muy abiertos y llenos de terror. Salió del cobertizo y continuó su búsqueda. Al llegar al centro del vertedero, notó algo extraño en el suelo. Un intrincado círculo dibujado con símbolos arcanos, iluminado por velas negras colocadas en cada punto cardinal. El círculo era de tamaño mediano. Un círculo de teletransportación, pensó Antoni, frunciendo el ceño. Comprendió lo que significaba. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar. Un monstruo de ojos grandes, redondos y rojizos, con una cabeza desproporcionadamente grande en comparación con su cuerpo, saltó sobre Antoni con un rugido ensordecedor. Era un Ide. Antoni reaccionó con rapidez al ataque. Su brazo derecho se transformó en un instante. Su mano se volvió velluda y más musculosa, con afiladas garras. Con un movimiento rápido y decisivo, bloqueó la embestida de Ide y lo hizo retroceder varios metros, ganando el primer asalto. Ahí está el medio Ide, su fuerza no es ninguna broma, pensó Antoni, sintiendo que su brazo temblaba ligeramente. Antes de que pudiera continuar su lucha con Ide, otro monstruo idéntico emergió de la basura y se abalanzó sobre él. ¿2 Ides?, murmuró Antoni, sorprendido al ver a los 2 horribles monstruos que se abalanzaban sobre él. Rápidamente lo comprendió. El híbrido de cambiaformas y vampiro. El objetivo de los Ides era obvio. Empujarlo hacia el círculo de teletransportación, que brillaba tenuemente en el suelo a la luz de las velas. Esta vez, Antoni transformó ambos brazos. Con un gruñido de esfuerzo, se defendió de los 2 Ides, haciéndolos retroceder con su tremenda fuerza. Antes de que Antoni pudiera alejarse del círculo, 2 figuras encapuchadas emergieron de las sombras. Sus rostros estaban ocultos bajo las capuchas, pero Antoni pudo distinguir un brillo rojizo alrededor de sus ojos. En un instante, rayos de fuego surgieron de los ojos de ambas figuras encapuchadas. La velocidad era increíble. Reaccionando con rapidez, Antoni no tuvo más remedio que cruzar los brazos en forma de X para protegerse. Tensó los músculos, que se endurecieron. Su piel se volvió tan dura como el acero. Los rayos de fuego alcanzaron sus brazos, pero no lo quemaron. Era como si sus brazos fueran de metal. Más poder. Pensaron Sabrina y Sebastián, canalizando más energía. Antoni comenzó a ser empujado hacia atrás por la fuerza combinada de los hermanos Spellman. En un instante, fue arrastrado hacia el círculo.
En ese momento, otra figura encapuchada activó el círculo, que comenzó a brillar intensamente, y Anthony sintió una fuerza invisible que lo jalaba hacia abajo. El ritual de teletransportación se completó en un cegador destello de luz roja. Anthony sintió cómo su cuerpo se desmaterializaba y su entorno cambiaba instantáneamente. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en un lugar completamente distinto. Un paisaje árido y desolado que no reconocía. ¡Uf, maldito hombre lobo! ¿Qué tan fuerte es? Preguntó Sabrina, con el sudor goteando por su rostro. Nunca había pensado que su rayo de fuego pudiera ser resistido por 2 simples brazos, especialmente después de que su hermano también le disparara al policía marginado. Sebastián no dijo nada. Simplemente se secó el sudor de la frente, frunciendo el ceño. La presencia de aquel policía marginado le recordaba a Atlas. Una fuerza que aún no había alcanzado. Lo bueno es que completamos la misión, dijo Amarant, respirando con dificultad mientras volvía a su hermosa forma humana. Tyler también recuperó su forma humana, con el rostro cubierto de sudor. Sentía dolor en la mano, donde el hombre lobo lo había golpeado. No sabía que alguien pudiera tener más fuerza física que él. Pensó en Luke, pero sabía que Luke usaba poderes extraños. No se trataba solo de fuerza física. Sin embargo, tanto Luke como Wednesday le daban más miedo. Su presencia era inquietante y siniestra. Ya he informado a Atlas, dijo Deacon. Bien, recojamos las partes mutiladas y vayamos directamente a Nunca Jamás, dijo Sebastián. Todos asintieron y comenzaron a moverse. El vertedero de Jericó volvió a la oscuridad y el silencio cuando la luna comenzó a elevarse en el cielo nocturno. 8 p.m. La noche estaba cargada de una tensión palpable mientras el eclipse de luna de sangre alcanzaba su punto máximo, bañando el cementerio de Jericó con un resplandor carmesí. La luna, completamente cubierta por la sombra de la tierra, brillaba con un siniestro tono rojo, proyectando una luz inquietante sobre las lápidas y los mausoleos. Atlas permanecía en el centro del cementerio, esperando pacientemente con los ojos cerrados. Las líneas del pentagrama, que abarcaban todo el camposanto, estaban dibujadas con sangre animal, y en cada punto cardinal se colocaba una cabeza de animal diferente, con los ojos vacíos mirando al vacío. Lo hicieron, murmuró Atlas, abriendo lentamente los ojos. De su túnica sacó un libro gastado, cuyas páginas amarillentas estaban repletas de oscuros hechizos e invocaciones. Antes de comenzar el conjuro, se mordió el pulgar, dejando que la sangre fluyera. Dejó que la sangre goteara sobre el centro del pentagrama. La tierra absorbió rápidamente la sangre, y el pentagrama respondió con un brillo aún más intenso. Entonces alzó el libro de hechizos que tenía delante, con los ojos brillando tenuemente, y comenzó a recitar el conjuro, su voz resonando en la noche. Exurgetis ex sepulcheris, animas damnatas, ad imperium meum. Sanguis et carnis, vita in mortuis, ad voluntatem meam. Al pronunciar esas palabras, el pentagrama invertido comenzó a brillar intensamente, y cada línea trazada con sangre animal resplandecía con un tono rojo oscuro. Las cabezas de animales colocadas en los puntos cardinales parecieron cobrar vida por un instante, abriendo sus bocas en un grito silencioso. La tierra bajo los pies de Atlas comenzó a temblar, y una espesa niebla espectral se elevó de la tierra, envolviendo las tumbas en un sudario de oscuridad. El sonido de huesos crujiendo y tierra removida se hizo más fuerte a medida que los muertos comenzaban a responder a su llamado. Las lápidas se movieron y manos esqueléticas comenzaron a emerger de la tierra. Los cadáveres, en distintos estados de descomposición, se alzaron de sus tumbas, con los ojos vacíos brillando con una luz malévola. Atlas continuó cantando, su voz ahora una mezcla de poder primigenio y control absoluto. Ad me veni, ad imperium meum. Sub imperio lunae sanguineare, resurgite ec parete. La luna de sangre, suspendida en el cielo como un presagio funesto, parecía intensificar su luz roja. Los muertos reanimados se encontraban ahora formados ante Atlas, esperando sus órdenes. La luna de sangre siempre amplifica el poder, pensó Atlas con una leve sonrisa mientras observaba a su ejército de no muertos. Hacía mucho tiempo que no podía disfrutar así. Es hora de cumplir las órdenes de mi amo, dijo Atlas mientras comenzaba a guiar a los no muertos hacia Nevermore. Los habitantes de Jericó se libraron de presenciar el ejército de los muertos, ya que el camino atravesaba el bosque, evitando por completo la ciudad. 8:30 p.m. Nevermore estaba bañada por la luz roja de la luna de sangre. La escuela gótica lucía mucho más aterradora bajo los rayos rojos del extraño eclipse lunar que tenía lugar esa noche. El recinto escolar estaba completamente en silencio.
Incluso en los 4 dormitorios, reinaba la oscuridad, sin que se oyera ni una mosca. Este abandono en una escuela que alberga a cientos de estudiantes se debía a una sola razón: el eclipse lunar. Hace más de un mes falleció la profesora de botánica, y pocos conocen la verdad sobre su muerte. Con las pruebas que Luke reunió sobre Laurel Gates, la resurrección de Crackstone y las figuras encapuchadas que ayudaban a Laurel entre bastidores, la risa se reunió con los miembros de la junta y tomaron una decisión. Todos los estudiantes debían regresar a casa el día del eclipse, ya que la probabilidad de un ataque era muy alta. Las pruebas que presentó Luke eran contundentes. El personal de la escuela sería inútil si no tomaba una decisión teniendo esas pruebas frente a ellos y un mes entero para decidir. Por suerte para el personal del colegio, el día cayó en sábado, así que no se perdieron clases. Los alumnos no se perderían ni una sola clase y no se atrasarían. ¡Qué mala suerte! En lo alto de una de las torres de la academia, Luke estaba sentado en la cornisa de piedra, una amplia estructura que rodeaba la torre y ofrecía una vista magnífica de la luna de sangre. Los pies de Luke colgaban sobre el vacío mientras contemplaba perezosamente la luna de sangre. Junto a él, de pie en la misma cornisa, estaba Miércoles. Su esbelta y pálida figura contemplaba la peculiar luna, un color que le gustaba mucho, aunque la prefería más brillante. Eran los únicos estudiantes que se habían quedado a dormir en Nevermore esa noche. ¿Alguna señal?, preguntó Wednesday, rompiendo el silencio. No. Nada nuevo, respondió Luke, expandiendo su dominio lo más lejos posible, hasta los bosques de Jericó. Las únicas presencias que percibió fueron las de los profesores que harían guardia toda la noche para defender Nevermore. Ambos volvieron a guardar silencio, observando. Fue la única que se quedó, pensó Luke, mirando la figura erguida de Miércoles mientras observaba la luna roja. Todos los demás estudiantes se habían marchado en varios autobuses de vuelta a sus casas. Enid, Javier, Ajax, Yoko, Bianca, etc. Si querías quedarte y defender la escuela de un posible ataque, podías hacerlo, pero el 99,99% de los padres decidieron que sus hijos debían volver a casa. No culpaba a Javier y a Ajax. Los autobuses llegaron por la mañana y sus padres ya habían decidido por ellos que tenían que regresar. Las autoridades escolares tuvieron que dar explicaciones sobre la decisión de evacuar a los estudiantes. Debieron mencionar un posible ataque. No podían enviar a todos los alumnos a casa sin dar una razón. Solo una familia permitió que su hija decidiera si quedarse o irse. Los Adams, aún sabiendo que Miércoles corría peligro, ya que su sangre era la clave para revivir a Crackstone. Miércoles, por supuesto, eligió quedarse. ¿Qué miras?, preguntó Wednesday, al notar la mirada de Luke sobre ella. ¿Por qué te quedaste? Eres la clave para la resurrección de Crackstone. Lo sensato habría sido volver con tu familia, respondió Luke. De esa forma, la demoníaca no resucitaría y ella no correría peligro. Los profesores y la junta directiva de la academia querían que Wednesday volviera a casa a toda costa, sabiendo esto, pero ella se negó a abandonar Nevermore. Como sus padres respetaban su decisión, no podían obligarla a regresar. El libro de las sombras de mi antepasado no ha aparecido. Laurel lo escondió muy bien. No dejaré que los Spellman tengan la más mínima oportunidad de apoderarse de él. Pertenece a mi familia, respondió Wednesday. Además, jamás me perdería un ataque de esta magnitud. ¿Acaso crees que te dejaría disfrutar de todo esto tú solo?, dijo Wednesday, esbozando una leve sonrisa al imaginar la batalla a vida o muerte que podría librarse esa noche. Siempre había querido dejar el colegio, pero ahora era todo lo contrario. No se perdería esta noche por nada del mundo. Luke quedó momentáneamente cautivado por la sonrisa de Wednesday, iluminada por los rayos rojizos de la luz de la luna. ¿Y tú?, preguntó Wednesday, recuperando su expresión habitual y mirando a Luke, que volvió a la realidad de golpe. ¿Yo qué? ¿Por qué te quedaste aquí? Sabes que vienen específicamente a matarte. Lo mejor sería que te fueras de Nevermore, explicó Wednesday. ¿Por qué haría eso? Por fin tengo la oportunidad de matar a esos bastardos. Sobre todo a esa zorra de Sabrina o como se llame, respondió Luke, apretando los puños con fuerza. Un intenso deseo asesino brilló en sus ojos. Tuvo que contenerse para no matar a Amaranth y al sin nombre y así reunir pruebas, pero hoy por fin podría desenmascararlos a todos. No tendría mejor oportunidad. Esta vez, fue Wednesday quien quedó fascinada al mirar el rostro de Luke. Se inclinó y lo besó de repente, sorprendiéndolo, ya que su mente estaba ocupada pensando en 1000 maneras de matar a Sabrina. ¿Por qué tan de repente?, preguntó Luke mientras Wednesday apartaba sus fríos labios de los de él. Simplemente porque quise.
¿Acaso eso está mal? Dijo Wednesday. No, no, respondió Luke con una expresión extraña. Normalmente, los besos con la chica gótica eran raros. Luke tenía que aprovecharlos al máximo cuando ella quisiera, ya fuera que se le acercara como ahora o que él, de alguna manera, lo dedujera leyendo su expresión y tomara la iniciativa. Por suerte, ninguno de los dos era del tipo de persona que necesitaba mucho afecto íntimo como otras. Así que estaban bien con esta situación. Por eso se llevaban tan bien. Por cierto, dijo Wednesday, cambiando de tema con su habitual voz monótona. Enid me dijo que tenías algún tipo de promesa. ¿De qué se trata? Preguntó, mirando fijamente a Luke, a escasos centímetros de él. Luke permaneció en silencio, contemplando la hermosa luna roja. Su expresión era impasible e inexpresiva. Sin embargo, si uno se fijaba bien, podía notar unas minúsculas gotas de sudor, casi imperceptibles, en su frente. Miércoles miró fijamente a Luke, sin parpadear, su habitual expresión inexpresiva la hacía parecer robótica. En ese preciso instante, innumerables presencias entraron en el radar de Luke, sorprendiéndolo por el repentino número que no dejaba de crecer. Luke se puso de pie rápidamente y miró hacia el este, de donde provenían todas las presencias, que se hacían cada vez más numerosas. ¿Son ellos? Preguntó Wednesday. Podría interrogar a Luke sobre ese asunto que la inquietaba más tarde. Sí, pero percibo cientos de presencias más. Es extraño, son similares, pero no del todo iguales, respondió Luke. ¿Refuerzos? No lo creo, dijo Luke, negando con la cabeza. Tras examinar los cientos de presencias, llegó a una conclusión. No muerto, respondió después de unos segundos. Interesante. Hace tiempo que no desentierro cadáveres, comentó Wednesday. No había ni rastro de miedo en su expresión, a pesar de saber que Nevermore estaba a punto de ser asediada por un ejército de muertos vivientes. Tendrás que enterrarlos de nuevo. Así te ahorras algo de energía, dijo Luke con una leve sonrisa. ¿Dónde están los Spellman? Preguntó el miércoles. Están esperando al margen, respondió Luke. Mientras los profesores se ocupan del ejército de muertos vivientes, intentarán matarte a ti y capturarme a mí. Luego buscarán el libro de las sombras, dijo Wednesday. Sí, respondió Luke, frunciendo el ceño. No entendía por qué eran tan extremistas, solo para matarlo. ¿Acaso querían revivir a Crackstone? Podrían haberse centrado exclusivamente en matarlo durante ese ataque. ¿Por qué también buscaban el libro de las sombras e intentaban capturar a Wednesday? Luke creía que solo venían a matarlo, pero se habían llevado a Ide y las partes del cuerpo que Marilyn había recogido. ¿Qué querrían con las extremidades de las víctimas de Ide si su único objetivo era matarlo? Además, Luke podría haberse marchado hoy mismo en uno de los autobuses, de incógnito, sin que nadie se enterara. ¿Vinieron solo para matarlo, o había algo más? Lo averiguaré cuando capture a uno de esos bastardos, pensó Luke, negando con la cabeza. Necesitaba capturar sobre todo a esa maldita gorgona. Él tendría la mayor cantidad de información. Luego la mataría. Sería difícil capturarla y leer sus recuerdos, pero lo intentaría. ¿Crees que los profesores podrán resistir el ataque? Preguntó Wednesday, sin intención de moverse de su sitio. Los no muertos eran carne de cañón. No se enfrentaría a cientos de ellos. Lo más molesto era su superioridad numérica. Gracias a la habilidad extrasensorial de Luke, tenían una visión completa del campo de batalla. Podrían enfrentarse a los verdaderos culpables del ataque. Han establecido una buena barrera y hay varios profesores. Creo que no tendrán problema, respondió Luke, pensativo. La única desventaja era que Anthony, el policía marginado, no estaba, y eso suponía un problema. Debería haber regresado a Nevermore, pero no había ni rastro de él, y era una pieza clave a tener en cuenta en su defensa. Tras unos minutos de espera, los no muertos se hicieron visibles. Luke no avisó a los profesores porque, de hacerlo, tendría que revelarles que poseía un aura blanca, y por el momento, quería mantenerlo en secreto. Ya sabían que tenía 2 auras. Gracias a que todos creían que tenía un aura, pudo reunir pruebas sólidas. Los no muertos eran feos y repugnantes. Estaban al nivel de la bruja contra la que luchó Luke, quizá incluso más feos. Ni las mejores películas de zombies podían igualar a los verdaderos no muertos que atacaron la barrera. Eran cadáveres en descomposición, una mezcla de carne podrida y tierra húmeda. La piel desgarrada y colgante dejaba al descubierto músculos pútridos y huesos amarillentos, con trozos de carne que se desprendían con cada movimiento.
Algunos aún conservaban jirones de ropa, ahora cubiertos de barro y sangre seca, mientras que otros estaban desnudos, dejando al descubierto sus cuerpos mutilados por la muerte y la putrefacción. Los no muertos rodeaban Nevermore. Lo único que los separaba de los terrenos de la academia era la gran barrera que seguía resistiendo el asedio. La barrera no solo era defensiva. Desintegraba a los atacantes en segundos, pero más no muertos regresaban para reemplazar a sus camaradas caídos. ¿Cuántos muertos vivientes hay?, preguntó Miércoles. Luke era el único que podía responder a esa pregunta. Más de 1000, y siguen llegando, respondió Luke, algo sorprendido por la enorme cantidad de muertos vivientes que atacaban. Tiene sentido. Debieron usar el cementerio principal de Jericó para resucitar a todos estos muertos vivientes. Un cementerio en un pueblo pequeño como este debe tener unas 2 hectáreas, quizá 3. Cada tumba ocupa entre 2 y 3 metros cuadrados. Si suponemos que cada tumba ocupa 3 metros cuadrados, podría haber 6.666 tumbas en 2 hectáreas. Así que ese sería el número aproximado de muertos vivientes que atacan Nevermore esta noche, dijo Wednesday sin cambiar su expresión. Wow, deberías contarles eso a los profesores. Dijo Luke con una expresión extraña. Le sorprendía más la facilidad con la que Wednesday hacía los cálculos. No se le daban bien las matemáticas. En cuanto a por qué Wednesday sabía esto, era fácil deducir que sentía fascinación por los cementerios, los cadáveres y ese tipo de cosas. Los no muertos seguían llegando y atacando la gran barrera que los desintegraba, pero era inútil contra semejante superioridad numérica. Era solo cuestión de tiempo que la barrera cayera y los miles de no muertos asediaran Nevermore por todos lados. Los profesores fruncieron el ceño, pero no parecían preocupados por los no muertos. Su principal inquietud eran los responsables del ataque, quienes probablemente irían tras Luke y Wednesday. ¿Dónde están esos 2 alumnos problemáticos?, pensó Charles, el profesor de Luke y Wednesday en la clase de poderes psíquicos. Ante este ataque, lo mejor era mantener a Luke y Wednesday cerca para protegerlos, pero habían desaparecido. Desafortunadamente, él no era clarividente, así que no pudo localizarlos. Los profesores comenzaron a moverse, cubriendo las posiciones más importantes por donde los no muertos entrarían tras romper la barrera. Finalmente, la barrera no resistió más y se hizo añicos, permitiendo que los no muertos cargaran furiosamente hacia Nevermore. 8:45 p.m. Un ataque zombie. Exclamó Javier asombrado desde detrás de su arbusto. Ante sus ojos, vio cientos de espeluznantes zombies corriendo hacia nunca jamás. Ni siquiera los zombies de Black Ops 3 son tan feos, comentó a Jax, quien, al igual que su amigo, tenía una expresión de sorpresa. Qué asco, se les cae la piel y los músculos mientras corren. Dijo Divina con expresión de disgusto. ¿Cómo vamos a llegar a Nevermore sin llamar la atención de estos zombies?, preguntó Yoko, ajustándose las gafas de sol negras. Nos abriremos paso entre ellos, respondió Enid frunciendo el ceño, mientras sus uñas multicolores se transformaban en afiladas garras. El grupo de 5 saltó de los autobuses en marcha esta tarde antes de irse de Nevermore. Necesitaban la ayuda de sus compañeros para evitar ser vistos por los conductores que los llevaban de vuelta a casa. Tranquilízate, Enid, nuestro objetivo es encontrar a ese Ide para que puedas derrotarlo, dijo Yoko, colocando su mano sobre el hombro de Enid. Su amiga le había contado la promesa que le había hecho a Luke, así que decidió ayudarla. Consideraba peligroso que su amiga luchara contra ese monstruo, pero era imposible hacerla cambiar de opinión. Deberíamos haber vuelto antes al colegio, comentó a Jax. Nos habrían encontrado y nos habrían mandado a casa, dijo Javier. Deja de decir tonterías. Busquemos la zona con menor concentración de zombies, dijo Enid, poniéndose de pie y comenzando a caminar con la mayor cautela posible para evitar ser vista por los zombies. Siento su comportamiento. La luna roja la vuelve mucho más agresiva. Podría transformarse en cualquier momento, dijo Yoko, levantándose y siguiendo a Enid. Javier y Jax se encogieron de hombros y siguieron a las chicas. Habían venido a ayudar a Luke. No entendían muy bien por qué Enid, su exnovia, estaba allí, pero cuanta más gente hubiera, mejor. Al mismo tiempo, no muy lejos de allí, Luke y Wednesday se movían con gran agilidad por los tejados de la Academia Gótica. Cientos de zombies habían traspasado la barrera. Desde los tejados, podían ver un enjambre de puntos negros que atacaban y se abalanzaban sobre los profesores, quienes los mataban sin piedad. Los profesores son fuertes, pensó Luke mientras observaba a un profesor, transformado en hombre lobo, aplastar zombies a diestra y siniestra. Sin embargo, los zombies ya habían cumplido su cometido.
Todos los profesores estaban ocupados luchando contra los no muertos. El aire ya apestaba a un hedor putrefacto. El Ide, el mestizo y el sin rostro se dirigen hacia el norte, informó Luke el miércoles. Debido a la abrumadora cantidad de enemigos, no se había percatado de Enid, Javier ni los demás. Era demasiada información y su atención se centraba en los principales adversarios. Deben ser la segunda distracción. Clásico. ¿Dónde está la Gorgona? Preguntó miércoles. Luke se concentró, buscando las otras tres presencias. Notó a dos que se movían juntas a paso moderado, ya cerca del patio pentagonal principal. Habían pasado la fila de maestros. Están en el patio principal. Parecen estar buscando algo, dijo Luke frunciendo el ceño. A diferencia de los demás, estas dos presencias, una de ellas era Sabrina, pues la reconoció, parecían estar examinando el lugar donde se encontraban. ¿Saben dónde escondió Laurel el libro? Preguntó miércoles, frunciendo el ceño. Es posible. Si lograron matarla a distancia, podrían haber asegurado el libro para que no lo encontraran. La otra presencia se dirige hacia la isla del Cuervo, dijo Luke. Lo más probable es que sea para preparar las partes mutiladas para el ritual, respondió miércoles, y dicho esto, ambos comenzaron a dirigirse a toda velocidad hacia el patio principal. Si la Gorgona está ahí, yo me encargo, dijo Luke, vendándose los ojos con vendas negras. Miércoles asintió. Aunque le gustaba enfrentarse a los oponentes más peligrosos, prefería no encontrarse con una Gorgona que podía convertirla en piedra con una sola mirada. Luke era el rival perfecto. Luke y Wednesday llegaron rápidamente al patio, desplazándose a gran velocidad por los tejados de la academia. La luna roja iluminaba sus figuras. Al divisar a las dos personas que acechaban en el patio pentagonal, no perdieron tiempo y saltaron. Aterrizaje de superhéroe, murmuró Luke con una sonrisa apenas perceptible. El impacto de los pies de Luke sobre la hierba creó un pequeño cráter en el suelo, levantando un poco de polvo y atrayendo la atención de las dos figuras encapuchadas. En cambio, Wednesday aterrizó con gracia, sin hacer ruido al tocar el suelo. Miró a Luke con una ceja alzada, sin comprender su comentario. No lo entenderías, respondió Luke con una mueca bajo la mirada de Wednesday. Si Javier y Ajax hubieran estado allí, habrían comprendido la referencia. Luke observó a las dos figuras encapuchadas frente a él. Incluso con los ojos vendados, pudo apreciar su altura y complexión gracias a su haki de observación, aunque no logró distinguir sus rostros con detalle. Una de las figuras encapuchadas era baja y de complexión delicada. Luke ya sabía que era esa zorra, Sabrina Spellman, o como se llamara en realidad. La otra figura era extremadamente alta, de unos 2,4 metros. Era musculosa, de complexión robusta e imponente. Ambas figuras llevaban capas y capuchas negras que les cubrían el rostro. Así que, se trata de la aduladora de Elliot y su hija, que ya ha fracasado 2 veces. Hola, Sabrina. ¿Cuánto tiempo sin verte? Comentó Luke con una leve sonrisa. Sabrina y Atlas quedaron momentáneamente desconcertados por la declaración de Luke y su repentina aparición. Tras asimilar el comentario de Luke, Sabrina apretó los dientes furiosa, pero antes de que pudiera hablar, Atlas intervino. Luke Poe. Por fin nos encontramos. Me ahorraste la molestia de buscarte viniendo por tu cuenta. Gracias, dijo Atlas. De nada. Tú también me ayudaste mucho al lanzar este ataque masivo contra Nevermore. Con las pruebas que he reunido, más este ataque, los Spellman están perdidos cuando todo el mundo sepa que lo planeaste. Gracias, respondió Luke con una sonrisa. Al final, había logrado lo que quería sin necesidad de revivir a Crackstone. Luke no podía verlo, pero Atlas hizo una mueca. Hacía apenas unas horas, su amo le había informado de que Luke había presentado pruebas a la policía de los marginados. Sin embargo, la misión seguía en pie, tenía que matar al chico. Si Luke tenía alguna prueba adicional, debía destruirla. Una aura dual bien disimulada. Debo felicitarte por ello, pero tu evidencia será inútil porque morirás hoy, comentó Atlas. ¿De qué servía presentar pruebas si Luke no viviría para presenciar la caída de los Spellman? No mates a Sabrina, le ordenó Luke mentalmente. Su mensaje llegó a la mente de Wednesday. Hacía tiempo que habían establecido un vínculo telepático. Sin previo aviso, Luke salió disparado del suelo como un cohete, su cuerpo convirtiéndose en un borrón. Atlas apenas tuvo tiempo de pestañear antes de que Luke estuviera frente a él. Luke extendió la mano y agarró a Atlas por el cuello. Lo levantó del suelo y aceleró aún más, impulsándolo hacia adelante. Cruzaron el patio a toda velocidad como proyectiles.
Los muros del patio pentagonal se hicieron añicos al contacto con el cuerpo de Atlas. En cuestión de segundos, estaban lejos del patio, que ahora tenía una gran brecha en uno de sus lados. Las trenzas de Wednesday ondeaban al viento generado por el rápido vuelo de Luke. Su expresión permaneció inalterable, sin mostrar el menor atisbo de sorpresa. Sus oscuros ojos se fijaron en Sabrina, que seguía inmóvil en su sitio, con su capa ondeando en las ráfagas creadas por el movimiento de Luke. Wednesday no tenía intención de hablar. Su figura se desvaneció en su propia sombra, reapareciendo frente a Sabrina, quien por alguna razón parecía congelada en el lugar. Wednesday ya empuñaba una guadaña oscura y la blandió sin dudarlo hacia la cabeza de Sabrina. Por fin, Sabrina reaccionó ante la posibilidad de ser decapitada. La guadaña oscura pasó a escasos centímetros del rostro de Sabrina, cortando su capucha y dejando al descubierto su cara, que lucía igual que el año anterior, aunque Wednesday no la reconocía. Sabrina tenía el pelo corto, rubio y ondulado, la piel clara y los ojos verdes. Wednesday notó una mirada llena de odio y rabia en los ojos de Sabrina. Su expresión era desquiciada para alguien con habilidades psíquicas de aura roja. Los furiosos ojos verdes de Sabrina volvieron a la realidad, fijando la mirada en Wednesday. ¿Eres su nueva novia? Primero una chica alegre y jovial, y ahora una chica gótica. Vaya cambio, ¿eh? Dijo Sabrina con una sonrisa desdeñosa, mientras dos bolas de fuego salían disparadas de sus manos hacia Wednesday a gran velocidad. Con su guadaña, Wednesday cortó limpiamente la primera bola de fuego que ya la alcanzaba. La segunda, con un instante más de tiempo, la esquivó sumergiéndose en su propia sombra. Auge. Otro muro del patio principal se derrumbó debido a la explosión causada por la bola de fuego. Sin perder el ritmo, Wednesday surgió de una sombra detrás de Sabrina y arrojó un cuchillo oscuro a la espalda de su enemiga. Sin embargo, justo cuando el cuchillo oscuro estaba a centímetros de su objetivo, fue incinerado por las llamas que repentinamente rodearon todo el cuerpo de Sabrina. Escudo de fuego, pensó Sabrina con una mueca, mientras hacía un movimiento circular con los brazos. Tenía que crear un escudo que la cubriera por completo solo para defenderse de un pequeño cuchillo. Sal y enfréntame cara a cara, exclamó Sabrina enfadada, haciendo un gesto de corte con el brazo del que salió disparada una hoja llameante. La espada llameante no fue lo suficientemente rápida para alcanzar a Wednesday, quien una vez más desapareció entre las sombras. Esto solo enfureció aún más a Sabrina, quien, como una loca, desató llamaradas por todas partes. Para ser usuaria del aura roja, eres patética controlando tus propias emociones, comentó Wednesday, con su voz resonando como un susurro desde todas direcciones hacia Sabrina, quien frunció el ceño aún más. El estado anímico de Sabrina no era el mejor en ese momento. Durante los últimos 2 años, su vida había sido un desastre. Fracasó en la misión que le encomendó su padre, se perdió por primera vez en su vida, tuvo que vivir entre marginados a quienes consideraba despreciables, y luego pasó meses viviendo en una casa destartalada, cuando toda su vida había vivido rodeada de lujos. Mientras la lucha continuaba, el patio se encontraba en peores condiciones. El fuego lo inundaba todo y varias paredes estaban destruidas. Sabrina ya tenía varias heridas en el cuerpo, producto de los ataques furtivos de Wednesday. Acabemos con esto, pensó Miércoles, emergiendo de una sombra creada por el crepitar del fuego. Por fin sales de tu madriguera. ¿Lista para pelear cara a cara, chica topo? Preguntó Sabrina con una sonrisa mientras preparaba el rayo de fuego que saldría disparado de sus ojos. Tus palabras no tienen poder sobre mí. Deberías mejorar mucho tu aura roja si quieres afectarme, y dudo que puedas, dijo Miércoles, notando el poder hipnótico de las palabras de Sabrina. Ella había controlado sus emociones a la perfección desde niña. Solo 2 acontecimientos habían provocado fluctuaciones en sus emociones: la muerte de su escorpión mascota y todo lo que vivió con Luke. Tras decir eso, extendió la mano y una guadaña de oscuridad comenzó a tomar forma. A diferencia de las guadañas anteriores que había materializado, el mango era mucho más largo y delgado. Con un movimiento fluido y preciso, blandió la guadaña, creando un tajo oscuro que se extendió como una ola de oscuridad. El corte avanzó con rapidez, consumiendo el aire y silenciando el rugido de las llamas. Todos los incendios en el patio se extinguieron instantáneamente en el oscuro claro del miércoles. El patio volvió a quedar sumido en la más absoluta oscuridad, iluminado únicamente por la luz rojiza de la luna. Sal, cuervo, susurró Miércoles con voz fría y monótona. De las sombras surgió una forma que comenzó a cobrar vida. Al principio, era solo un contorno oscuro, pero rápidamente creció en tamaño y definición hasta que un cuervo gigantesco emergió de la oscuridad.
Sus ojos brillaban con una inteligencia maliciosa, y su plumaje era de pura sombra. El cuervo gigante extendió sus alas, abarcando casi todo el patio, y se posicionó detrás de Wednesday. ¿Cuánto tiempo sin salir de ese pozo? «¿Por fin me dejas en paz, miércoles?», graznó el cuervo. Su tono era bajo y áspero, cada palabra arañando una pizarra con un eco distorsionado. Era como si algo grotesco y antinatural intentara imitar el habla humana, pero sin poder ocultar su verdadera naturaleza. Para ser un cuervo sobrenatural, hablas demasiado. Ahí tienes tu presa. No la mates, dijo Wednesday, asintiendo levemente con la cabeza para que el monstruo de las sombras atacara. Lengua afilada como siempre. Graznó el cuervo, riendo estridentemente mientras se lanzaba contra Sabrina, que permanecía paralizada, mirando al monstruo de sombra gigante. Los ojos de Sabrina comenzaron a brillar hasta que un poderoso rayo de fuego surgió de cada uno, impactando al cuervo gigante. Sin embargo, para su horror, el fuego pareció ser absorbido por la oscuridad del cuervo y continuó su trayectoria, apenas repelido. El cuervo, con las alas extendidas, envolvió a Sabrina en una prisión de oscuridad. La joven Spellman quedó completamente ciega, como si estuviera sumida en una oscuridad absoluta e infinita. De repente, entre la oscuridad, vislumbró unos tentáculos oscuros que se deslizaban hacia ella. No pudo hacer nada para esquivarlos. En aquella prisión no podía moverse ni usar sus poderes de fuego. Los tentáculos se enroscaron alrededor de sus brazos y piernas, inmovilizándola por completo. «Fuego, fuego, aparece, maldita sea», pensó Sabrina nerviosamente, pero su fuego no aparecía para quemar la oscuridad. Sin previo aviso, las afiladas puntas de los tentáculos comenzaron a desgarrar su piel, creando profundas laceraciones. La sangre brotó a borbotones, oscura y abundante. Miércoles, de pie frente a Sabrina, la observó con frialdad. Sabrina estaba arrodillada, con la mirada perdida, como si su mente estuviera atrapada en otro lugar. De repente, Wednesday notó que comenzaban a aparecer laceraciones en la piel de Sabrina. «Ha comenzado», pensó Wednesday, y en ese instante, el silencio se rompió con un grito desgarrador de Sabrina. Las heridas se multiplicaron, desgarrando su delicada piel mientras los gritos de dolor se intensificaban. Miércoles, con una fría sonrisa de placer en los labios, observó el sufrimiento de Sabrina. «No me gustó cómo Luke pronunció tu nombre», murmuró con voz gélida, acercando su pálida mano con las uñas pintadas de negro a su rostro. El cuervo, que acechaba en las sombras junto a Sabrina, pareció recibir una orden mental de Wednesday. Sin perder un instante, los oscuros tentáculos que la envolvían se alzaron, deslizándose hacia el rostro de Sabrina. Los tentáculos apuntaron a sus cuencas oculares. Sus puntas se alargaron y penetraron lentamente en los ojos de Sabrina, con la intención de infligirle el mayor dolor posible. Entonces comenzaron a ejercer una presión controlada, tirando suavemente de sus ojos hacia afuera. El proceso fue lento y doloroso. Los ojos de Sabrina empezaron a estirarse. Sus globos oculares se abultaron, las venas se hincharon y reventaron bajo la presión. Finalmente, con un último tirón firme e implacable, los tentáculos extrajeron los globos oculares de Sabrina de sus órbitas. El grito de dolor de Sabrina fue peor que los anteriores. «No gastes tu energía demasiado rápido, la tortura no ha hecho más que empezar», dijo Wednesday con una leve y aterradora sonrisa en su hermoso rostro. «Esto sí que es un ataque zombie de verdad», exclamó Javier, decapitando a 3 zombies a la vez con la katana que empuñaba en su mano derecha. La katana era blanca y negra, pero aparte de eso, parecía una espada japonesa de gran calidad. «Hicimos bien en volver», dijo Ajax con una sonrisa, aplastando con el pie la cabeza de un repugnante y feo zombie. Ambos eran fanáticos de los juegos de zombies y uno de sus sueños era vivir una especie de apocalipsis zombie. «No estamos aquí para divertirnos, chicos», dijo Yoko, suspirando mientras blandía un gran martillo blanco y negro, estrellándolo contra la cabeza de un zombie, que explotó como una sandía por el impacto. Javier le había dado el martillo a Yoko para que no tuviera que tocar a los repugnantes muertos vivientes con sus manos. Pesaba más de 30 kilos, pero Yoko lo manejaba con una sola mano como si nada. «Por aquí», dijo Enid, olfateando el aire y caminando por el recinto escolar. El grupo tuvo que abrirse paso a través de los zombies. Por suerte, los profesores se encargaron de las hordas más grandes, así que no perdieron mucho tiempo. ¿Puede tu sentido del olfato funcionar con todo este hedor a putrefacción?, preguntó Divina, tapándose la nariz con expresión de disgusto. «El hedor de Ide es tan fuerte como el de los zombies». «No me engaña», respondió Enid mientras se apresuraba. «El olfato de un hombre lobo no debía subestimarse».
Enid tuvo tiempo de sobra para percibir el aroma de Ide cuando luchó contra Luke y Wednesday meses atrás. No lo olvidaría fácilmente. El grupo continuó su marcha, matando a uno o dos zombies que se cruzaron en su camino. Ese es el invernadero, comentó a Jax, mirando el edificio lejano donde solían tener clases de botánica, que habían sido canceladas después de que el profesor se marchara repentinamente. El invernadero lucía más sombrío de lo habitual debido a la luz rojiza de la luna. La estructura de vidrio y metal reflejaba el resplandor carmesí. Está ahí dentro. Y no está solo, dijo Enid antes de correr sin dudarlo hacia las puertas del invernadero. Javier, Yoko, Ajax y Divina no tuvieron más remedio que correr tras Enid y entrar en el invernadero, donde presenciaron una extraña escena. Tyler, completamente transformado en su forma de Ide, les daba la espalda. Estaba en un hoyo que parecía haber sido excavado por él mismo. Sus enormes y afiladas garras desgarraban la tierra a una velocidad asombrosa, esparciendo terrones y raíces a su alrededor. Desde su posición, los demás solo podían ver la enorme espalda del monstruo y los pocos mechones de pelo revueltos que se balanceaban con cada movimiento que hacía. Amaranth, sentada con las piernas cruzadas sobre un escritorio, miraba sus uñas pintadas de rojo oscuro. A pocos metros, Deacon estaba apoyado en la pizarra. Era imposible saber hacia dónde miraba, pues no tenía ojos y su capucha ocultaba su rostro inexpresivo. Las dos figuras encapuchadas se volvieron hacia los inesperados invitados. Ide también interrumpió lo que estaba haciendo y los miró con ojos llenos de intención asesina. El lugar quedó sumido en un silencio incómodo. El único sonido era el gruñido sordo de Ide, que se contenía enormemente al no abalanzarse sobre los nuevos enemigos. Un hombre de pelo blanco y otro sin rostro deben ser Amaranth y Deacon, comentó Javier con seriedad, rompiendo el silencio. Luke le había contado todo. Ya no era un secreto, pues las pruebas habían salido a la luz, y era solo cuestión de tiempo que todo se descubriera. Luke Poe es todo un detective, ¿eh? Recopiló muchísima información y ni siquiera nos dimos cuenta. Debe ser fan de Sherlock Holmes, dijo Amaranth, bajándose la capucha para revelar su hermoso rostro, cabello blanco y ojos rojizos. Javier, Ajax, Divina y Yoko se quedaron momentáneamente sin palabras, impactados por la belleza de Amaranth. Durante unos instantes no pudieron articular palabra. La única que mantuvo la misma expresión impaciente fue Enid, quien, sin mediar palabra, comenzó a transformarse. Ya no se contenía. La luna de sangre de esa noche era la ocasión perfecta para dar rienda suelta a todos sus instintos. Su delicado cuerpo comenzó a temblar y a transformarse, ganando altura, peso, musculatura y pelaje. En apenas unas pocas respiraciones, su transformación se completó. Ahora era tan alta como Ide, incluso ligeramente más alta que él. Sus colmillos eran afilados y largos. Sus ojos brillaban con un instinto feroz, fijos en Ide, quien la observaba con igual intensidad. Una vez finalizada su transformación, Enid no esperó ni un segundo más. Con un rugido, saltó con una fuerza descomunal, cubriendo la distancia de varios metros que la separaban de Ide. Enid impactó con ambas patas con una fuerza brutal. A pesar de su tamaño y poder, Ide salió despedido hacia atrás con gran ímpetu. Voló por los aires, atravesando la pared del invernadero con un estruendo tremendo, destrozando cristales y vigas metálicas como si nada, antes de continuar su vuelo hacia el exterior. Enid comenzó a correr a cuatro patas hacia Ide. Ignoró por completo a Amaranth y a Deacon, quienes, al igual que Ide, ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Los hombres lobo van a darlo todo esta noche, dijo Amaranth con una expresión inusualmente seria. Le habían encomendado una misión y debía cumplirla. No podían permitirse perder el libro de las sombras, que podría traer a Crackstone de vuelta del infierno. Acabemos con ellos y luego completemos nuestra misión, dijo Deacon mientras se colocaba junto a su compañero, echando una breve mirada al hoyo que Ide había cavado. Todavía hay que excavar un poco más, pensó Deacon. Oye, tienen una gran ventaja numérica. ¿Los estudiantes de Nevermore siempre pelean tan sucio? Preguntó Amaranth con una sonrisa, mirando a Javier y a los demás, que también habían adoptado sus posturas de combate. Luke volaba a gran velocidad, aferrándose con fuerza al cuello de Atlas. Tras abandonar el quad, comenzó a ascender cada vez más alto, alcanzando los 50 metros y continuando su ascenso. Ahora, pensó Luke, lanzando a Atlas hacia abajo con una fuerza tremenda, apuntando al bosque que rodeaba Nevermore. Atlas se lanzó hacia el suelo como un proyectil humano, su cuerpo cortando el aire mientras caía en picado. Atlas se estrelló brutalmente contra las copas de los árboles. Las ramas crujieron y se quebraron bajo la fuerza del golpe.
Su cuerpo atravesó varias capas de ramas antes de impactar contra el suelo con un golpe sordo, levantando una nube de tierra y hojas. Luke aterrizó cerca del gran cráter donde debería haber estado la gorgona. Miró su mano, la que había sujetado el cuello de Atlas. Sintió dolor en las yemas de los dedos. Sabía que las gorgonas poseían una resistencia superior a la de muchos otros marginados. La cáscara de sus huevos estaba hecha de un compuesto extremadamente resistente que formaba una especie de escama polimérica que cubría sus cuerpos, otorgándoles una durabilidad extraordinaria. Su cuerpo es increíblemente resistente, pensó Luke mientras observaba a Atlas emerger del cráter. El impacto no parecía haberle causado el menor daño. De un solo salto, Atlas aterrizó a pocos metros de él, completamente ileso, aunque la capucha que le cubría el rostro había desaparecido. La cabeza de Atlas era grande y redonda, cubierta de cicatrices. Su piel estaba tensa sobre el cráneo, dándole un aspecto cadavérico. Sus ojos eran pequeños y hundidos, de un color blanco lechoso, como si fuera ciego, aunque su visión era excepcional. Fue un buen masaje, dijo Atlas con voz monótona, sin emoción alguna. Al hablar, ladeó el cuello, produciendo un crujido que resonó en los oídos de Luke como el crujido del acero. ¿Eres el hombre de acero o algo así?, preguntó Luke con una mueca. ¿Acero? Ja, se burló Atlas con desdén en su tono. Bronce de gorgona. Lo llaman bronce mítico. Más duro que el acero, comentó Edgar, que flotaba cerca, listo para ser un espectador de primera fila para esta pelea. ¿Acaso no son solo unas pocas gorgonas las que poseen ese bronce mítico?, preguntó Luke mentalmente, con una expresión que rara vez se veía en su rostro, aunque sus ojos estaban ocultos por el vendaje negro. Parece que durante mi ausencia, ese maldito viejo logró hacerse con la mítica piel de bronce, respondió Edgar, perdiendo su habitual actitud relajada. Bah. Voy a darle una paliza a ese maldito bronce hasta que se abolle, dijo Luke, crujiéndose los nudillos. Sus ondas telequinéticas eran poderosas. Si lo golpeaba lo suficiente, podría causarle daño tanto externo como interno. ¿Crees que puedes pelear bien con una venda, chico?, preguntó Atlas con desdén. Todos temían sus ojos, y él creía que una venda haría que los movimientos de Luke fueran torpes y lentos. Aunque los marginados tenían los sentidos agudizados, la falta de vista contra un oponente poderoso solo lo pondría en desventaja, o al menos eso pensaba Atlas. Ya veremos, viejo, dijo Luke con una leve sonrisa, estirando los brazos. Atlas no esperó más. Con toda su fuerza en las pantorrillas, se lanzó contra Luke con una velocidad increíble. Sus largas zancadas acortaron la distancia en un instante. En menos de 5 segundos, alcanzó a Luke y le propinó un puñetazo directo a la cara. Luke no pareció inmutarse. Atlas era rápido, pero los ataques del miércoles le habían dado menos tiempo para reaccionar y provenían de múltiples ángulos. Mediante una onda telequinética, Luke esquivó el puñetazo, que pasó a escasos centímetros de su mejilla derecha. Atlas reflejó sorpresa ante la impecable evasión de Luke. Prepárate, gorgona, dijo Luke, apretando el puño izquierdo y concentrando una gran cantidad de energía telequinética. Con un movimiento fluido, lanzó un puñetazo hacia arriba, impactando directamente en la barbilla de Atlas. El impacto resonó como un martillo golpeando un yunque. Las ondas telequinéticas condensadas explotaron al contacto, liberando un poder tremendo. Atlas salió disparado hacia arriba, elevándose más de 10 metros en el aire. Luke saltó, usando su telequinesis para igualar la altura de Atlas. Girando rápidamente en el aire, Luke le propinó una patada en el estómago a Atlas, lanzándolo por los aires como un muñeco de trapo. La patada también estaba cargada de ondas telequinéticas, amplificando la fuerza del golpe. Atlas se lanzó horizontalmente a toda velocidad, destrozando los árboles a su paso. Cada árbol que tocaba se hacía añicos bajo el impacto, y a medida que avanzaba, su velocidad disminuía gradualmente. Finalmente, se estrelló contra el tronco de un árbol enorme, donde quedó inmóvil. ¿Cómo es posible?, pensó Atlas, limpiándose un poco de sangre de la pálida boca. A pesar del poderoso ataque, solo había sufrido heridas leves, en comparación con lo que habría sufrido un humano normal. Quedar completamente pulverizado e irreconocible. Se puso de pie, sintiendo un dolor en el estómago, y comenzó a caminar hacia Luke, que estaba a más de 30 metros de distancia. Atlas estaba perplejo ante la habilidad de Luke para esquivar su golpe. Ni siquiera el hijo de su jefe, un genio, podía replicar tal hazaña con los ojos vendados. No incluso un adulto marginado tendría dificultades para tener tales reflejos con los ojos vendados. Solo alguien muy poderoso podría esquivar el ataque.
A menos que no, imposible, pensó Atlas, mientras una nueva idea se formaba en su mente. Un clarividente podría replicar esa hazaña, pero el jefe dijo que tal vez poseía un aura azul como su madre. ¿Se equivocó el jefe? Sí, debe ser eso. Debe tener telequinesis y clarividencia. No hay otra explicación, razonó Atlas. Parecía la conclusión más lógica. Gracias a su clarividencia, el chico probablemente los había visto sin que se dieran cuenta. Eso explicaría cómo Luke podía luchar con los ojos vendados, sin necesitar la vista y evitando la petrificación. En cuanto a las pruebas que reunió, Luke debió de encontrar la manera de conseguirlas. El daño es menor que antes, pensó Luke, flotando a más de 20 metros de distancia mientras observaba a Atlas, que se había detenido y lo miraba fijamente. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Te preocupa enfrentarte a un usuario de aura dual? Preguntó Luke con una amplia sonrisa. Así que posee un aura clarividente, no telepática como creía el jefe. Eso lo aclara todo, pensó Atlas, sintiéndose más aliviado. Cuando su jefe le dijo que Luke tenía el aura azul de su madre, lo creyó, ya que su jefe rara vez se equivocaba. Vuestras dos auras son admirables, pero solo prolongarán vuestro sufrimiento, dijo Atlas, volviendo a su semblante tranquilo e indiferente. Luke esbozó una leve sonrisa, preparándose para el tercer asalto. Ya había ganado 2. Su confianza era alta. Por fin se enfrentaba a un digno rival contra quien podría desplegar todo su poder. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Luke actuó frente a Atlas. Con su telequinesis, controló 2 árboles arrancados de raíz y se elevó sobre Atlas, apuntándole. Estos árboles medían 15 metros de altura y tenían un diámetro de 50 centímetros. Cada árbol pesaba aproximadamente 1 tonelada. Eran el doble de grandes que los que Luke había controlado en el pasado durante sus combates. Doble aura, y puede levantar 2 árboles de ese tamaño. Un talento aterrador, pensó Atlas, observando los árboles flotando a unos 10 metros de distancia. Atlas era el sirviente, la mano derecha de Elliot. Lo había visto crecer de adolescente a adulto y formar su familia. Lo había ayudado en su lucha contra John, el padre de Luke. Ni siquiera su líder ni John tenían tanto poder a la edad de Luke. No podía negar que era aterrador que un chico de 15 años tuviera semejante fuerza. Por eso eliminarlo es la prioridad. Es un peligro si sigue creciendo, pensó Atlas, aunque no estaba del todo seguro de cómo su jefe sabía del monstruoso talento de Luke. Debió de tener métodos secretos para averiguarlo. En un instante, los 2 árboles fueron lanzados a gran velocidad hacia Atlas, uno desde la derecha y el otro desde la izquierda. Los árboles recorrieron la distancia hasta Atlas en tan solo 3 segundos, viajando a más de 33 metros por segundo con una energía cinética combinada de más de 11.000 julios. Atlas extendió sus afiladas garras, que medían más de 5 centímetros y parecían excepcionalmente resistentes. Con un rápido movimiento, las garras de Atlas se clavaron en la madera de los árboles que se abalanzaban sobre él. A pesar de la dureza de los troncos y la fuerza cinética, las garras de Atlas comenzaron a cortar la madera como si fuera papel. Cada salpazo hacía que el tronco se fracturara y astillara, lanzando trozos de madera en todas direcciones. ¿Es lobezno?, pensó Luke con una mueca. Aunque las garras de Atlas no eran tan largas como las de lobezno, su dureza podía rivalizar fácilmente con la del adamantium. Cuando Luke lanzó un árbol de 400 kilogramos contra Ide a la misma velocidad, el monstruo reaccionó de forma similar a Atlas, pero el resultado fue muy distinto. Las garras de Ide quedaron destrozadas y ensangrentadas. En cambio, Atlas salió ileso, y el ataque fue mucho más potente. Luke voló hacia Atlas, alcanzándolo en tan solo un segundo, mucho más rápido que los árboles. Su menor masa le permitió alcanzar una velocidad superior a la de los árboles de 1 tonelada. Luke lanzó un potente golpe con la pierna derecha directamente hacia la cabeza de la gorgona. Con reflejos agudos, y ya algo más acostumbrado a la increíble velocidad de Luke, Atlas logró esquivar la patada. La pierna de Luke apenas le rozó el rostro. La pierna derecha de Luke cortó el aire a su lado. Sin perder un segundo, Luke aprovechó su posición e impulso. Concentrando ondas telequinéticas, su pierna izquierda se dirigió hacia Atlas, quien esta vez no pudo esquivar el ataque. La pierna de Luke golpeó el rostro de Atlas. Las ondas telequinéticas se liberaron y Atlas salió disparado hacia atrás con una fuerza impresionante. Pero en cuanto sintió el suelo bajo sus pies, aprovechó el impulso para enterrarse.
Aunque su movimiento se ralentizó un poco, aún así destruyó 2 árboles a su paso, dejando un rastro de troncos caídos. Piel más dura que el acero, fuerza de 5 toneladas, ojos petrificantes, las gorgonas están rotas, pensó Luke, observando a Atlas arrodillado en el suelo, tocándose la nariz, que sangraba. Por eso Luke no intentó inmovilizar a la gorgona. Era una tarea imposible con su fuerza telequinética actual. La fuerza psicocinética que genera Luke ronda las 2,5 toneladas. Si un marginado genera más fuerza física, puede liberarse, y Atlas entra en esa categoría, con una fuerza de aproximadamente 5 toneladas. Es como un tanque. Mi ventaja es la velocidad, pensó Luke. Maldito seas, muchacho. Dijo Atlas, frunciendo el ceño mientras se ponía de pie y se dirigía hacia Luke con una mirada furiosa. A pesar de su mítica piel de bronce, las ondas telequinéticas condensadas, al liberarse, causaban daños internos, incluso aunque su piel fuera más dura que el acero. De ahí la sangre en la comisura de sus labios y en su nariz. Ide ya estaría medio muerto, pero este cabrón solo tiene un poco de sangre en la nariz. Interesante, pensó Luke, sonriendo mientras corría hacia Atlas, que también se abalanzó sobre él. Comenzó una intensa lucha, iluminada por el resplandor rojizo de la luna de sangre. Luke superaba a Atlas en velocidad gracias a su haki de observación y sus ondas telequinéticas, que le permitían esquivar todos los ataques a la perfección. Esto le permitía castigar al Gorgona sin piedad, usándolo como un saco de boxeo. Sin embargo, la presión a la que está sometido es inmensa. Un solo error y un profundo zarpazo de las garras de Atlas podrían ser fatales para él. Su cuerpo ni siquiera es tan resistente como el acero. Por otro lado, concentrar constantemente ondas telequinéticas alrededor de sus brazos y piernas y luego liberarlas tampoco es tarea fácil. Le perlaba la frente de sudor. En un momento dado, Luke esquivó por poco un ataque de Atlas, pero este le rozó el hombro izquierdo, dejándole una herida sangrienta y marcas de garras en la piel. Por suerte, no era muy profunda, pero las garras le desgarraron la piel como si nada. En cuanto a usar árboles pesados, Luke descartó la idea. La razón: la velocidad a la que podía moverlos. Era rápido, pero no lo suficiente. Atlas podía reaccionar en esos 2 o 3 segundos. La fuerza cinética del árbol al impactar sería enorme, causando lesiones internas, si Atlas no lo destruía antes. Si usaba objetos más pequeños, podía moverlos más rápido, pero su dureza era terrible. Apenas rozaban la mítica piel de bronce de Atlas. Maldito mocoso. Gruñó Atlas, poniéndose de pie de nuevo. Luke lo había lanzado por los aires incontables veces. Su ropa estaba hecha jirones, dejando al descubierto sus brazos musculosos y parte de su torso. Su piel era escamosa, de un color pálido y enfermizo. Para tener más de 100 años, no tienes mucha paciencia, comentó Luke con una leve sonrisa. Él también estaría furioso si tan solo hubiera logrado arañar a su enemigo tras luchar cuerpo a cuerpo durante más de 20 minutos. Su método estaba funcionando. Atlas estaba acumulando lesiones internas por todos los golpes que había recibido. Ya había tosido sangre varias veces. Sin embargo, si Luke seguía por ese camino, sería una lucha larga y tediosa. Además, no podía arriesgarse a sufrir otro rasguño. Si era más profundo, podría ser fatal. Es hora de usar mi aura azul, pensó Luke, pero justo en ese momento, el cuerpo de Atlas comenzó a cambiar. Primero, de su pálida cabeza calva, comenzaron a emerger serpientes que le cubrieron el cuero cabelludo. Ahora tenía una gran melena de serpientes aterradoras. Pero ese no fue el cambio más sorprendente. La mitad inferior de su cuerpo comenzó a temblar y a transformarse. La piel se estiró y se retorció. Sus piernas, antes robustas y humanas, se alargaron y aplanaron, y sus músculos y huesos se transformaron bajo la piel de una manera casi líquida. Sus tobillos se elevaron, sus rodillas se fusionaron en un solo segmento continuo. La textura de su piel cambió, convirtiéndose en una superficie lisa y escamosa de un verde intenso con matices dorados. Las escamas brillaban con un tenue resplandor bajo la luz rojiza de la luna. A medida que avanzaba la transformación, las piernas de Atlas se curvaron y flexionaron de forma serpentina, adoptando la forma de la cola de una serpiente enorme. Ahí están, su pelo de serpiente y su forma reptiliana, pensó Luke con una leve mueca. Las cosas no hacían más que complicarse. Atlas no pronunció palabra. En su nueva forma serpentina, comenzó a deslizarse por el suelo con una agilidad imponente, ondulando su cuerpo con mucha mayor velocidad que antes. Luke alzó ambas manos, apuntando a las numerosas serpientes que había sobre la cabeza de Atlas. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios.
Estas serpientes, aunque especiales y de aspecto siniestro, no estaban hechas del mismo material resistente que el resto de su piel. Usando su telequinesis, comenzó a arrancar las serpientes de la cabeza de Atlas. Las serpientes, incapaces de resistir la fuerza telequinética, comenzaron a desprenderse una a una. En un instante, Atlas volvió a estar calvo, y Luke aplastó a las serpientes, apretándolas con su telequinesis. Atlas gruñó de dolor al sentir sangre fresca en la cabeza. No era una sensación agradable, pero siguió avanzando, más furioso que nunca. Luke no se quedó quieto, observando cómo Atlas cargaba contra él. Antes de que Atlas pudiera alcanzarlo, Luke hizo un simple gesto con los dedos índice, corazón y pulgar extendidos. Un desastre, pensó, y desapareció del lugar. Reapareció no muy lejos, detrás de Atlas, que ahora medía más de 3 metros. Antes de que Atlas pudiera reaccionar, Luke posó la mano sobre la cabeza ensangrentada y calva de la gorgona. Lo hizo en un instante, tras desaparecer y flotar hasta alcanzar la altura de la cabeza de Atlas. Comencemos, pensó Luke, mientras usaba su aura azul para crear una ilusión telepática realista. Para ello, necesitaba contactar con su víctima, y mejor aún si podía tocar la zona cercana al cerebro. Para Atlas, seguía luchando contra Luke en una batalla en la que poco a poco iba ganando terreno, y Luke no podía seguirle el ritmo. Una piel impenetrable, pero una mente fácil de infiltrar, pensó Luke con una leve sonrisa. Si fuera un telépata avanzado, podría matar a Atlas manipulando sus ondas cerebrales y provocando una explosión en su mente, destruyendo su cerebro desde dentro. Por desgracia, aún no poseía esa habilidad, y no lo haría aunque pudiera, porque si el cerebro quedara destruido, no podría leer los pensamientos de Atlas, y necesitaba esa información. ¿Lo ves? Un usuario de 3 auras es increíblemente poderoso, comentó Edgar, que había estado observando la pelea de principio a fin. Si Luke solo tuviera 2 auras, tal vez podría luchar en igualdad de condiciones e incluso tener ventaja, pero derrotar a Atlas habría sido mucho más difícil. Matarlo, aún más. Si Luke solo tuviera telequinesis, estaría perdido, ya que no podría mirar a Atlas a los ojos. Y si usara una venda en los ojos como ahora, apenas podría esquivar los rápidos ataques de Atlas en su forma normal. Un solo golpe de esas garras y se acabaría la partida. Sí. Es hora de que esta gorgona centenaria duerma para siempre, dijo Luke, mientras dejaba de tocar la cabeza de Atlas y se colocaba a unos 2 metros frente a él. La ilusión durará 2 minutos más. Veamos si mi nueva técnica puede atravesar el bronce mítico, pensó Luke, preparándose para un poderoso ataque. Atlas permaneció inmóvil frente a Luke, con la mirada perdida, y una leve y fría sonrisa apareció en su rostro. Luke cerró los ojos un instante, concentrando toda su atención en la palma de su mano. Allí, comenzó a reunir ondas telequinéticas, condensándolas cada vez más, hasta que el aire a su alrededor empezó a distorsionarse, temblando bajo la intensa presión. Una vibración, perceptible incluso a simple vista, se propagó por el entorno como si el espacio mismo se retorciera en respuesta a la acumulación de energía. Durante casi 2 minutos, Luke mantuvo la concentración, comprimiendo aún más las ondas y llevando la energía a un punto crítico. El aire a su alrededor parecía oprimido. Finalmente, con un movimiento rápido y decisivo, Luke cortó el aire con la mano, liberando la energía concentrada en una ráfaga silenciosa. La presión acumulada explotó hacia adelante, creando una hoja invisible que se abrió paso a una velocidad vertiginosa. El aire se partió a su paso, creando una estela fugaz casi imperceptible. El ataque alcanzó a Atlas en un abrir y cerrar de ojos, justo en la cintura, donde su cuerpo serpentino se enroscaba con fuerza. El aire se comprimió una vez más en el punto de impacto, y una línea perfectamente definida apareció en la cintura de la gorgona. La mitad superior de su cuerpo se separó de la inferior con una precisión aterradora. El torso de Atlas cayó hacia atrás, mientras que la mitad inferior se desplomó contra el suelo. Increíble, pensó Luke, sorprendido por su poder. Un ataque capaz de cortar el bronce mítico, más duro que el acero. Un fuerte viento se levantó, esparciendo hojas y tierra a su alrededor. Luke caminó hacia el torso de Atlas y notó que sus ojos comenzaban a recuperar su brillo. Estaba volviendo a la realidad. ¿Qué te pasa, Luke Poe? Exclamó Atlas, con una feroz sonrisa que se extendía por su rostro mientras enroscaba su cola alrededor de la pierna derecha de Luke y lo lanzaba con gran fuerza, haciéndolo volar decenas de metros. Al ver a Luke volar como una cometa, estrellándose contra los árboles en un estado lamentable, la sonrisa de Atlas se ensanchó y comenzó a correr hacia él a toda velocidad. Era hora de acabar con él y poner fin de una vez por todas al rencor entre los Spellman y los Poe.
Mientras Atlas avanzaba veloz y ágilmente por el bosque, se detuvo en seco y se miró la boca. Sangre. Su propia sangre. ¿Qué demonios? Pensó Atlas, intentando limpiarse la sangre, pero por mucho que lo intentara, más sangre seguía brotando de su boca. Otro extraño suceso le hizo alzar la vista y mirar a su alrededor. El bosque comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Los árboles y todo lo que le rodeaba empezaron a resquebrajarse como si fueran espejos. Finalmente, se hicieron añicos, sumiendo todo en la oscuridad. Lentamente, su visión comenzó a aclararse y las imágenes se volvieron más nítidas. ¿Eso es el cielo?, murmuró Atlas, confundido, sintiéndose cada vez más débil, como si su fuerza lo abandonara con cada segundo que pasaba. Sí, es el cielo. Hermosa noche, ¿verdad?, respondió Luke, alzando la cabeza hacia la hermosa luna rojiza en lo alto. ¿Cuándo ocurrió?, pensó Atlas mientras miraba a Luke. Atlas intentó ponerse de pie, pero enseguida se dio cuenta de que su cuerpo no respondía como debía. Una sensación de parálisis lo invadió. Al mirar a su alrededor, el horror y la confusión lo abrumaron al ver su cuerpo partido por la mitad. Vio sus entrañas expuestas al final de su torso y, no muy lejos, la mitad inferior de su cuerpo, aún con su forma serpentina. ¿Cómo?, preguntó Atlas. Todo era tan confuso y estaba al borde de la muerte, por lo que su capacidad de pensar estaba lejos de ser aguda. Luke no respondió. Movió la mano hacia la cabeza de Atlas. Planeaba noquearlo y leer sus recuerdos antes de que la gorgona muriera, pero justo en ese momento, Edgar lo detuvo. No lo hagas. Si lo dejas inconsciente, morirá. No tendrá fuerzas para seguir vivo y no podrás leer sus recuerdos. Luke detuvo su mano a escasos centímetros de Atlas. Desafortunadamente, no se podían leer los recuerdos de los muertos. Aunque hubieran fallecido hacía apenas unos segundos, sus recuerdos se perderían para siempre al morir. Date prisa. Los sirvientes como Atlas probablemente tienen sellos de seguridad para que, una vez que sus mentes estén siendo inspeccionadas, mueran rápidamente, dijo Edgar, mientras Luke colocaba su mano sobre la cabeza de Atlas. Luke comenzó a leer los recuerdos de Atlas, sobre todo los más recientes. En apenas 5 segundos, ya no pudo leer nada más. El cerebro de Atlas explotó, y hasta su cabeza quedó irreconocible. Malditos Spellman, pensó Luke con rabia. Era lógico que le impusieran tales medidas de seguridad a Atlas, quien conocía los pactos demoníacos de sus amos. Atlas era un sirviente de alto rango entre los Spellman, a diferencia de Diacono Amarant, que ignoraban la verdadera naturaleza de la familia. ¿Algo útil?, preguntó Edgar, y Luke asintió. Querían revivir a Crackstone a toda costa para robarle su libro demoníaco. Elliot lo codiciaba, respondió Luke con una mueca. Si lo hubiera sabido, quizá habría sido buena idea pillar a Atlas con las manos en la masa mientras tenía el libro demoníaco. Aunque hubieran necesitado la sangre de Wednesday, Luke ya había decidido que no dejaría que esos bastardos la tocaran. Eso es peligroso, dijo Edgar, frunciendo el ceño. Ignoraba que Crackstone guardara el libro demoníaco en su cripta. Probablemente el Departamento de Exterminio de Demonios lo desconocía. De ser así, no habrían dejado la cripta de Crackstone con tan poca protección. Como mínimo, habrían intentado destruirla y confiscar el libro demoníaco. ¿Algo más?, preguntó Edgar. Parecía que su principal objetivo al principio era matarme. Debe haber una razón, dijo Luke encogiéndose de hombros. Lo que descubrió fue menos de lo que esperaba. Lo sabemos desde el año pasado. Pero hay algo diferente. Quieren matarte con mucha urgencia, incluso arriesgándose a involucrar a terceros y a que los descubran. No tienen la misma paciencia que cuando tu padre asistió a Nevermore. Puede que haya una profecía sobre ti. Es muy probable, comentó Edgar, mientras una nueva idea se formaba en su mente, inspirada por la profecía sobre Wednesday, Crackstone y Nevermore. Si Rowan quería matar a Wednesday porque estaba destinada a destruir Nevermore, los Spellman podrían tener una profecía similar. Una profecía en la que Luke representaba un peligro mayor o algo parecido. Esto los volvió paranoicos con respecto a Luke, deseando eliminarlo antes de que pudiera hacerse más fuerte. Podría ser, dijo Luke. Justo entonces, recibió un mensaje telepático de Wednesday. Una mosca molesta está intentando rescatar a Sabrina. Tiene bastante fuerza. No estoy seguro de poder retener a Sabrina mucho más tiempo. Antes de que la rescaten, la mataré. Luego mataré a la mosca. Su voz era monótona, inexpresiva como siempre. Luke dedujo que esa mosca molesta tenía que ser Sebastián. Él sería el único capaz de plantarle cara a Miércoles.
Luke quería convertir el cuerpo de Atlas en una bola, como había hecho con aquel humano normal tiempo atrás, pero los huesos de Atlas eran más duros que el acero, así que dejó el cadáver allí. Salió corriendo hacia Wednesday. No iba a dejar escapar a Sabrina. Primero, necesitaba leer sus recuerdos. Tal vez encontrara algo útil, aunque dudaba que la chica supiera mucho sobre los tratos demoníacos de su familia. Luke voló hacia el patio principal. Su lucha con Atlas lo había alejado de los terrenos de Nevermore, pero no tardó en regresar gracias a su gran velocidad. Fue una buena pelea, pensó Luke. Aunque solo tenía un corte superficial, se sentía mental y físicamente agotado. Quería tumbarse y dormir durante días. Desde el cielo, Luke tuvo una vista privilegiada de la batalla entre Miércoles y Sebastián. El patio estaba en ruinas. Las paredes derribadas por doquier, la fuente destruida y todo calcinado. A pocos metros detrás de Wednesday se encontraba Sabrina, completamente atrapada por la oscuridad de Wednesday. Estaba envuelta en un capullo negro, del que solo se veía su rostro. Sus rasgos, antaño admirados y queridos por todos los estudiantes de Nevermore, ahora estaban desfigurados. Había perdido los ojos y su rostro estaba cubierto de quemaduras. No tiene piedad, pensó Luke con una leve sonrisa. Miércoles era una experta en tortura. Parecía que se había divertido antes de que llegara Sebastián. A pesar de ser un año menor que Sebastián y de defender a su prisionero para que no fuera liberado, Miércoles estaba ganando la batalla. Manténlo ocupado. Atacaré desde arriba, dijo Luke telepáticamente. Debido a la intensidad de la batalla, Sebastián no se había percatado de que Luke volaba a unos 20 metros de distancia, situado en un punto ciego. Bien, Miércoles respondió, manteniendo su expresión inalterada para no alertar a Sebastián de la presencia de Luke. Luke alzó la mano derecha, extendiendo el índice y el corazón. Sobre estos dedos, comenzó a concentrar una inmensa cantidad de ondas telequinéticas. La energía se condensó y comprimió hasta formar una esfera radiante de poder concentrado, claramente visible. El orbe palpitaba con intensas vibraciones, emitiendo un brillo blanco puro. Vamos. Pensó Luke mientras lanzaba el orbe hacia Sebastián. El orbe salió disparado a una velocidad increíble, distorsionando el espacio a su alrededor a su paso. Sebastián notó el inmenso poder que se dirigía hacia él y desvió la mirada hacia el orbe, que impactaría en apenas unos segundos. ¿Qué es eso?, pensó Sebastián al divisar el peligroso orbe. Quiso huir, pero Miércoles le arrojó 2 letales lanzas de oscuridad. No tuvo más remedio que protegerse, o le habrían atravesado la cabeza y el corazón. Antes de que el orbe alcanzara a Sebastián, Luke hizo un sutil gesto con la mano y Miércoles apareció a su lado. Para evitar que cayera, mientras flotaba en el aire, la rodeó con el brazo por la cintura, sujetándola con fuerza. «Maldita sea», pensó Sebastián mientras conjuraba su barrera de fuego más poderosa. El orbe impactó contra la barrera, provocando una explosión masiva. La onda expansiva abrió un enorme boquete en el centro del patio pentagonal. El suelo se hundió y se agrietó, formando un profundo cráter en el corazón de la zona. Escombros y fragmentos salieron disparados en todas direcciones. «Casi matas a Sabrina con todo ese poder», comentó Wednesday, quitándole la venda de los ojos a Luke antes de colocar sus pálidas manos detrás de su cuello. Estaba lejos del centro, justificó Luke mientras volaba hacia el gran cráter donde yacía Sebastián, exhalando su último aliento. Sebastián yacía tendido en el suelo, gravemente herido. Había perdido el brazo derecho, destrozado por el impacto. Su rostro estaba desfigurado por heridas abiertas y quemaduras. «Supongo que eres Luke Poe», dijo Sebastián con dificultad, tosiendo y escupiendo sangre. Tenía la vista borrosa, pero por los pasos pudo distinguir que había 2 personas. «Esta es la primera vez que nos vemos, Sebastián Spellman». «Es una pena que sea la última», dijo Luke, agachándose junto a Sebastián, listo para leer sus recuerdos. «Ahora entiendo por qué mi padre quería matarte a toda costa», murmuró Sebastián, debilitándose por segundos. «Esta vez has salido victorioso, Poe, sin embargo, esto no terminará aquí. Los Spellman vengarán la muerte de mi hermana y la mía», añadió, aceptando su destino. «¿Por qué hablas como si yo fuera el villano? Tú planeaste este ataque y te salió el tiro por la culata», comentó Luke con una sonrisa burlona, considerando si debería pedirle a Wednesday que prolongara el sufrimiento de ese bastardo. Antes de que Luke pudiera leer sus recuerdos, Sebastián se mordió la lengua y murió. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, interrumpido solo por los lejanos gruñidos de los pocos zombis que quedaban. Eligió la vía del suicidio. Inteligente. De cualquier manera, habría muerto, dijo Wednesday, rompiendo el silencio.
Luke chasqueó la lengua y, con un movimiento de la mano, el cuerpo restante de Sebastián comenzó a plegarse y aplastarse. A diferencia de Atlas, su cuerpo no era tan resistente y no pudo soportar el poder telequinético de Luke. El cuerpo podría haber sido útil para que las autoridades lo identificaran. Sebastián es conocido como el hijo mayor de los Spellman, comentó Wednesday. Me da igual. Con las pruebas que he reunido, ya estarán incriminados. Prefiero que su cuerpo no resucite, o peor aún, con los poderes demoníacos que tienen esos bastardos. Puedo darles la esfera de sangre para una prueba de ADN, dijo Luke, caminando hacia Sabrina, su siguiente objetivo. Con un leve gesto de la mano, Wednesday deshizo el capullo de oscuridad que había aprisionado a Sabrina. De cualquier forma, le sería imposible escapar ahora que Luke y ella estaban allí. Además, no estaba en condiciones de moverse tras la tortura que Wednesday le había infligido. Luke observó con sorpresa el estado de Sabrina. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas graves, como si las hubieran provocado tentáculos. Incluso se había orinado encima, lo que hacía su condición aún más lamentable. ¿Te gusta mi trabajo?, preguntó miércoles sin mostrar el menor rastro de emoción, observando a Sabrina, quien, al oír su voz fría, intentó retroceder arrastrándose, pero apenas pudo moverse unos centímetros. La dejaste en un estado tan lamentable que hasta yo empiezo a sentir lástima por ella, dijo Luke, mirando a Wednesday con respeto y, por alguna razón, deseando besarla pero conteniéndose. La primera vez que Sabrina intentó matarlo, Luke la torturó, pero ella aún lo miraba con odio y desafío. Sin embargo, ahora temblaba solo con oír la voz de Wednesday. Estaba completamente dominada. No quedaba rastro de su personalidad arrogante y desafiante. Si hubiera tenido mis instrumentos de tortura, el resultado habría sido mucho mejor, dijo Wednesday, apoyando su delicada mano en la barbilla. Podríamos dejarle un mínimo de dignidad antes de que muera, sugirió Luke, agachándose para observar a Sabrina, que temblaba y apenas podía moverse. ¿Dignidad para uno de tus enemigos mortales? No creía que fueras tan misericordioso, comentó Wednesday con un dejo de desaprobación. Luke no dijo nada. Aunque disfrutaba haciendo sufrir a sus enemigos, no iba a torturar a alguien durante tanto tiempo. Sabrina estaba en un estado lamentable, cubierta de fluidos, sin ojos y con graves heridas que le habían desfigurado el rostro y la piel. ¿Qué sentido tenía seguir torturándola? Extendió la mano hacia la cabeza de Sabrina, y ella no pudo hacer nada para detenerlo mientras él comenzaba a leer sus recuerdos. El lugar quedó en silencio mientras Luke se adentraba en los recuerdos de Sabrina, o mejor dicho, de Ingrid Spellman. «Qué plan tan ingenioso y afortunado», murmuró Luke, sorprendido por la astucia del plan de sus enemigos. Era un plan bien pensado y bien ejecutado. «¿Qué quieres decir?», preguntaron Wednesday y Edgar. Luke terminó de leer los recuerdos y se puso de pie. Su verdadero nombre es Ingrid Spellman. Sin embargo, la identidad que usó el año pasado, Sabrina Jones, existe. Sabrina proviene de un orfanato y ahora se la presume muerta, pero es real. Sabrina Jones es su media hermana, hija del mismo padre pero de una madre diferente. Su madre era una persona normal y murió, explicó Luke. Eso explicaba por qué, cuando Luke le contó al policía marginado sobre la identidad de Sabrina Spellman, este dijo que no había nadie con ese nombre en la prominente familia de psíquicos. También explicaba por qué las investigaciones no llevaron a ninguna parte. La identidad era real, y nadie sabía que Sabrina Jones era en realidad la hija de Elliot Spellman. Un caso muy raro de una psíquica en un orfanato. Eso lo explica todo. Al ser en parte Normie, los Spellman debieron de ocultarlo todo. Lo más probable es que mataran a su madre Normie para encubrir semejante desgracia, comentó Edgar, negando con la cabeza. Por otro lado, dado que Ingrid y Sabrina eran hermanas de la misma edad, tenían un gran parecido, lo que facilitaba el intercambio de posiciones e identidades. Le ha ido bien siendo infiel, dijo miércoles con una mirada gélida. Por alguna razón, Luke sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La verdadera Sabrina Jones, durante la Copa Poe del año pasado, intercambió lugares con Ingrid para poder atacar la isla Raven como la figura encapuchada. Controló a su hermana con su aura roja y luego la mató, reduciéndola completamente a cenizas, explicó Luke, frunciendo el ceño mientras miraba a Sabrina, o mejor dicho, a Ingrid, quien temblaba bajo el tono gélido de su voz. La verdadera Sabrina Jones jamás conoció a su familia hasta que los Spellman encontraron su identidad útil para sus planes de asesinar a Luke. Ingrid la manipuló con su aura roja, haciéndola caer en sus manos y controlándola como una marioneta. Wednesday miró a Ingrid Spellman con una mirada aún más gélida.
Usar a tu hermana como una marioneta y luego deshacerse de ella como si nada era algo que jamás le haría a su hermano pequeño. En ese momento, oyeron varios pasos y una voz que Luke reconoció. «Luke», exclamó Enid, llegando con Javier, Ajax, Yoko, Divina e incluso los profesores. Luke giró la cabeza junto con Wednesday y notó el numeroso grupo que había llegado al patio principal. Tyler, Amaranth y Deacon también estaban allí, inmovilizados y con heridas de gravedad moderada. Luke no se sorprendió al ver a Enid y a sus dos amigas. Tras matar a Atlas y con la notable disminución de zombies, había presentido su presencia. Enid, Javier y los demás de su grupo tenían heridas, no graves, pero necesitaban atención médica. Parecía que habían librado una dura batalla. Los zombies han sido aniquilados, pensó Luke, mirando a los profesores, que no parecían estar en estado crítico. Incluso Larissa había luchado, luciendo un aspecto menos pulcro de lo habitual. Miró a Enid con preocupación y alivio a la vez. Parecía que había ganado su pelea y que todo su entrenamiento había dado resultado. Esto lo ponía en una situación complicada, pero no era momento de darle vueltas. «¿Sabrina?», preguntó a Jax en voz alta al ver a la chica rubia detrás de Luke y Wednesday. Su tono denotaba incredulidad. Tardó un momento en reconocerla debido a su estado, pero no podía estar equivocado. Había sido su novia durante meses. Su primer amor platónico. Sabrina reconoció la voz de Ajax y lo miró con la mirada perdida. Una tenue esperanza de sobrevivir a esos dos psicópatas se encendió en su interior. «Ajax, ayúdame. Quieren matarme», gritó Sabrina con voz lastimera y afligida. Sus palabras llegaron a oídos de Ajax, despertando algo en su interior. «¿Qué significa esto, Luke?», exigió Ajax con furia, comenzando a caminar hacia Luke y Wednesday. No se detuvo a preguntar cómo Sabrina, su exnovia, seguía viva ni qué implicaba eso. Todo se debía a los poderes del aura roja de la chica. Cuando Ajax se encontraba a 1 metro de distancia, Luke alzó el brazo derecho, apuntándole con la palma. En un instante, una fuerza repulsiva lo empujó hacia atrás. A pesar de su fuerza física, no pudo resistirla y salió disparado de vuelta al punto de donde había venido. El profesor Charles atrapó a Ajax cuando éste intentaba levantarse y reanudar su marcha, pero el profesor le asestó un golpe certero que lo dejó inconsciente al instante. «Esto es una rencilla personal». «No te metas», dijo Charles con seriedad, mirando a Enid y a los demás estudiantes que se habían escapado del autobús para pelear esa noche. Más tarde afrontarían las consecuencias por desobedecer las órdenes de sus padres. Enid y los demás miraron a Sabrina, confundidos. Luke no les había contado que era una Spellman y que había fingido su muerte, ya que no tenía pruebas en ese momento y no tenía mucho sentido contárselo. El único que lo sabía era Javier, debido a circunstancias especiales que llevaron a Luke a confiarle el secreto. En cuanto al personal escolar que observaba la escena, ya estaban al tanto de Sabrina Jones. Luke le había revelado a Larissa la identidad de las personas encapuchadas, aportando así las pruebas necesarias. En consecuencia, la directora informó a su personal sobre la identidad de los atacantes. «Enid. Eres tú. Ayúdame», gritó Sabrina, dándose cuenta de que Ajax no podía salvarla ni crear una oportunidad para escapar. Luke frunció el ceño, su expresión ensombrecida al fijar la mirada en Sabrina, o mejor dicho, en Ingrid. La lástima que había sentido antes por su patética situación se desvaneció en el instante en que supo lo que le había hecho a su propia hermana. Sin decir palabra, Luke extendió el brazo hacia ella, apuntando con la palma de la mano. Ingrid empezó a sentir una presión invisible que la envolvía. De repente, su brazo izquierdo se torció en un ángulo antinatural. Ingrid gritó de dolor, pero Luke no se detuvo, apretando la mano con más fuerza. Su otro brazo corrió la misma suerte. Luego fueron sus piernas, quebradas en múltiples partes, con los huesos astillados a través de la piel. Los gritos de Ingrid se hicieron más fuertes. Los profesores observaban la escena con rostros impasibles, acostumbrados al mundo de los marginados. No era el caso de Enid, Yoko y Divina, quienes miraban horrorizadas lo que Luke hacía. En cuanto a Wednesday, observaba la escena sin inmutarse, tan cerca que incluso sus zapatos se mancharon con un poco de sangre. Un bonito recuerdo, pensó. Luke comenzó a comprimir el cuerpo de Ingrid. Cada grito era más débil que el anterior hasta que su voz se convirtió en un gemido ahogado de dolor. Finalmente, lo que una vez fue Sabrina o Ingrid quedó reducido a una masa grotesca y sangrienta, un círculo informe de carne. Los gritos se apagaron, dejando solo una inquietante quietud en el aire. Luke contempló el círculo de carne, con la expresión impasible.
Ahora tenía dos: Sebastián e Ingrid. Los hermanos Spellman. La única diferencia era que Ingrid había tenido un final mucho más grotesco, sufriendo ese destino en vida. Creí que serías misericordiosa, comentó Wednesday, rompiendo el silencio. Su voz tenía un tono de diversión retorcida, como si la brutalidad de la escena fuera algo que pudiera apreciar. Me hiciste cambiar de opinión, dijo Luke, girándose y notando que todos lo miraban. La primera mirada que notó, y la que más le impactó, fue la de Enid. Ella contemplaba la escena con un miedo palpable en sus hermosos ojos azules, con las manos ensangrentadas cubriendo su boca. Parece que no necesitabas ayuda. Bien hecho, Luke, dijo Charles, acercándose a Luke y dándole una palmada en el hombro. Estaba orgulloso de tener un alumno tan talentoso y de ser su profesor. Charles suspiró aliviado al ver que Luke y Wednesday estaban a salvo. Los profesores tuvieron que lidiar con más de 5.000 zombies. Ellos ni siquiera llegaban a 25. Menos de 25 profesores contra 5.000 zombies o más. No tuvieron tiempo de enfrentarse a Atlas y las demás figuras encapuchadas. Los zombies podrían haber destruido Nevermore por completo, pero apenas lograron causar daños. La zona más afectada fue el patio central, donde Wednesday y Luke habían luchado contra las figuras encapuchadas. Gracias, profesor, dijo Luke con una leve sonrisa, complacido por los elogios de Charles. Era un gran maestro, y no estaba mal recibir un cumplido de alguien de su posición. Charles ocupaba un puesto importante en su familia. Era bueno cultivar relaciones. Supongo que Atlas fue derrotado. Increíble, dijo una mujer alta y hermosa, con el cabello cubierto de serpientes. Se llamaba Alecto, una prestigiosa profesora gorgona. Como gorgona, conocía a Atlas, su gran reputación y su fuerza. Le costaba creer que Luke no solo lo hubiera derrotado, sino que lo hubiera matado. Sí, su cuerpo no está lejos de aquí, asintió Luke. Los demás profesores se acercaron a Luke, observando con cierta admiración las masas de carne. Luke, sin embargo, estaba más sorprendido por el buen estado en que se encontraban los maestros. Ninguno tenía heridas, y algunos incluso solo tenían un poco de polvo en la ropa. Basta de charla. Es tarde y todos deben estar cansados, interrumpió Larissa. ¿Qué harás con ellos?, preguntó Larissa a Luke, mirando a Amaranth, Deacon y Tyler en sus formas humanas. Llévenlos a la comisaría de marginados, respondió Luke, y Amaranth, junto con los otros dos, suspiró aliviada. No querían acabar como Sabrina. A Luke no le importaban las vidas de esos tres. Su valor se conservaba mejor si seguían vivos. Podrían ser interrogados por la policía marginada, lo que no haría sino reforzar las pruebas que había reunido. La noche de la luna de sangre había llegado a su fin. Las noticias que se harían públicas en los días siguientes sobre los responsables del ataque sacudirían a la sociedad marginada. Gracias por todos los comentarios tan bonitos sobre el capítulo anterior. Luke abrió los ojos de golpe y saltó de la cama. Tenía la frente perlada de sudor y un poco de baba en la comisura de los labios. Otra vez el mismo sueño, pensó Luke, observando cómo la luz del día se filtraba por la ventana de su habitación. Se limpió la baba de la boca y empezó a vestirse al darse cuenta de que eran casi las 2 de la tarde. Su sueño era simple y repetitivo. Se trataba de Enid mirándolo con miedo y desconfianza, un evento que ocurrió una semana antes cuando Luke mató a Sabrina, o mejor dicho, a Ingrid Spellman, mediante métodos poco convencionales. La mirada que recibió de Enid le afectó, y a pesar de haber salido victorioso y haber asestado un duro golpe a los Spellman, no estaba de buen humor. No era tu héroe, y ahora me miras como si fuera un psicópata, murmuró Luke mientras se cambiaba de ropa. Yoko y Divina también le habían dirigido la misma mirada. Los que no lo miraban de esa manera eran Javier, los profesores y, por supuesto, Miércoles, a quien nada le afectaba. Javier no podía negar que le había impresionado el método de Luke para matar a Sabrina, o mejor dicho, a Ingrid. Sin embargo, ya sabía, gracias a Luke, antes de la luna de sangre, de la mentira de Sabrina y de que seguía viva, una mujer enloquecida con un aura roja que había manipulado a Jax. Por lo tanto, su muerte no le afectó en absoluto. En cuanto a Enid, Luke no había tenido tiempo de decírselo, ya que apenas habían hablado después de la promesa que se hicieron. Era muy diferente de Javier, que estaba en su dormitorio y era su mejor amigo. ¿Ya este día?, murmuró Javier, tumbado en la cama y cubriéndose la cara con la almohada. Ya son más de las 3, respondió Luke. Era evidente que era domingo y no tenían clases, o se habrían perdido 2 o 3 lecciones enteras. Javier empezó a levantarse con pereza para cambiarse. Le rugía el estómago de hambre. ¿Por qué frunces el ceño?
últimamente, más de lo normal?, preguntó Javier, con ojeras, mirando a Luke, que estaba mirando su teléfono. Sigo siendo el mismo de siempre, respondió Luke secamente, sin levantar la vista. Era más fácil obtener información de Bianca que de ti, dijo Javier con una leve sonrisa burlona. No me compares con Bianca, replicó Luke con tono indignado. Estoy preocupado, por Ajax. ¿Sigue ignorándome?, preguntó Luke para evitar que Javier lo comparara con la actitud de su exnovia. Todavía está asimilando todo el asunto de Sabrina, su verdadera identidad. Por suerte, no vio cómo la convertiste en albóndiga. Eso sí que habría sido un trauma grave, respondió Javier, frotándose la barbilla. Le habría dicho que Sabrina seguía viva y que, de hecho, había planeado el asesinato, pero me detuviste, dijo Luke. Tal como le había dicho a Javier, también tenía la intención de contarle la verdad a Ajax, su segundo mejor amigo. Quizás no fue la decisión más acertada, dijo Javier, sintiéndose algo culpable. Había pensado que era mejor no contárselo a Ajax, ya que le habría afectado demasiado y podría haberle llevado a hacer alguna imprudencia durante la luna de sangre, como ir a buscarla él mismo, poniéndose en peligro por su aura roja. Está bien, no es tu culpa. Si Ajax lo hubiera sabido, lo más probable es que hubiera terminado como rehén de Sabrina o que lo hubieran matado sin darse cuenta, dijo Luke, dándole una palmada en el hombro a Javier y dejando atrás su mal humor. Javier sonrió levemente ante el intento de Luke por animarlo. En el pasado, le habría sido imposible a Luke intentar levantarle el ánimo de esa manera. Vamos a comer, me muero de hambre, dijo Javier, agarrando a Luke por el hombro y llevándolo fuera de la habitación de la residencia. Llegaron a la cafetería, que estaba casi vacía ya que era una hora inusual para almorzar. Mientras desayunaban a las 2 de la tarde, charlaron sobre diversos temas. En un momento dado, Edgar emergió del collar que Luke llevaba al cuello. Un día espléndido para disfrutar de tales exquisiteces, dijo Edgar alegremente, mirando la comida de su descendiente. ¿Traje el collar conmigo?, pensó Luke mientras miraba hacia abajo. Al vestirse, se lo había puesto automáticamente. ¿Puedes oler la comida?, preguntó Luke, sin tener más remedio que hablar con el fantasma demasiado entusiasta y charlatán. Desde que terminó la luna de sangre, Edgar había estado de muy buen humor, demasiado para el gusto de Luke. Había pasado una semana y el anciano seguía alegre, hablador y haciendo chistes malos sin parar. Esto se debió a la derrota de los Spellman y al duro golpe que sufrieron a raíz de las pruebas que Luke había reunido y presentado, las cuales ahora habían sido confirmadas. En la semana transcurrida desde la noche del eclipse lunar, las pruebas recopiladas por Luke fueron validadas. Los agentes de policía, considerados marginados, llegaron con un dispositivo para reproducir los fragmentos de memoria que Luke había presentado. A partir de entonces, el proceso y el juicio fueron increíblemente rápidos, muy distintos de los juicios convencionales. Anthony, el policía marginado, había sido teletransportado a Texas, a más de 1000 kilómetros de Jericó. Cuando logró regresar, dedicó todas sus energías a asegurarse de que los culpables fueran castigados como correspondía. Anthony es el jefe del Departamento de Contención de Marginados Peligrosos. Como líder, su poder político y su influencia son considerables. Además de este departamento, varios otros estuvieron involucrados, dado que rituales oscuros, marginados terroristas e incluso el poco conocido Departamento de Exterminio de Demonios entraron en juego después de que se revelara información sobre la resurrección de Crackstone, un demonio normal. Fue una semana muy agitada en la sociedad estadounidense de marginados. Un ataque al centro educativo más importante para marginados no es ninguna broma, y por suerte para las autoridades, ya contaban con pruebas sólidas de los culpables. Una vez que Luke presentó sus contundentes pruebas, solo tuvo que esperar y observar la catástrofe que se abatió sobre los Spellman. Elliot Spellman fue degradado de su puesto en el Consejo. El Consejo Central, compuesto por los marginados de mayor rango que gestionan las leyes, las políticas y otros asuntos tediosos de la sociedad marginada, está formado por 66 representantes de las familias marginadas más prominentes. Psíquicos, hombres lobo, vampiros, gorgonas y más. Funciona como órgano de gobierno y administración de justicia en la sociedad marginada. Sin embargo, el concepto de justicia difiere bastante del de la sociedad convencional, y sus leyes y cultura también son distintas. 3 de estas 66 familias tienen un miembro en el triunvirato. Este grupo actúa como la dirección ejecutiva del Consejo Central. Los miembros del triunvirato son seleccionados entre las familias más influyentes y se les considera los líderes de facto de la comunidad marginada.
Elliot era uno de esos 66 representantes y ocupaba un puesto en el triunvirato del Consejo. La destitución de un miembro del triunvirato y la consiguiente pérdida de su cargo fue una noticia impactante que conmocionó a toda la sociedad marginada. Ser degradado y perder un puesto en el triunvirato supuso un golpe devastador para los Spellman, algo sin precedentes. Tuvieron que mover muchos hilos para evitar un castigo aún mayor y, gracias a sus alianzas y coaliciones, lograron mitigar el impacto. Pero ese no fue el único castigo. Sus recursos, en particular una cantidad significativa de dinero, fueron confiscados como parte de la pena. Su poder político y económico se vio enormemente mermado. Ante la sociedad marginada, ya no eran la otrora respetada y antigua familia Spellman. Por otro lado, Luke obtuvo protección especial. Los Spellman ya no podrían intentar asesinarlo mientras permaneciera en Nevermore, ni siquiera mediante métodos indirectos. Si los descubrían, los castigos se agravarían con cada intento de asesinato. En lo que respecta a Crackstone y el libro demoníaco, Luke no pudo probar su existencia. Había oído hablar de él a través de los recuerdos de Atlas, pero carecía de pruebas. Ni siquiera Edgar, antiguo líder del Departamento de Exterminio de Demonios, sabía de la existencia de un libro demoníaco oculto en la cripta de Crackstone. Para la sociedad marginada, los Spellman habían intentado revivir a Crackstone como un medio para matar a Luke. Un acto abominable y muy criticado, ya que intentaban revivir a la némesis de los marginados estadounidenses. Por todos estos motivos, Edgar estaba eufórico. Los Spellman no habían sufrido semejante revés en décadas y, por fin, los Poe habían ganado una partida, aunque el juego aún continuaba. Si en el futuro se descubren pruebas de que los Spellman hacen pactos con demonios, los marginados serán más propensos a creerlo debido a los sucesos de la luna de sangre. Me preguntaba dónde podría estar Natasha, comentó Luke para que Edgar dejara de charlar. No te ha escrito en semanas. El vínculo telepático no funciona. Debe de estar a miles de kilómetros de distancia. No me preocuparía por ella. Es una superviviente. No se va a morir fácilmente, respondió Edgar, acariciándose el bigote. Espero que esté bien, pensó Luke, preocupado. Quería compartir la buena noticia con ella, y era familia. La única viva además de él. Aunque no llevaba la sangre de Poe, Luke la consideraba parte de la familia. De no ser por ella, habría muerto de bebé a manos de los Spellman. ¿En qué estás pensando? ¿En Anido en Wednesday? Preguntó Javier, mirando a Luke con curiosidad. Luke puso los ojos en blanco mirando a Javier. No era la primera vez que su amigo preguntaba sobre el tema. Era bastante entrometido. Seguramente leía el blog de Enid. Javier conocía la promesa de Enid, pues la había acompañado junto con Divina y Yoko y había logrado obtener información. Por otro lado, estaba al tanto de la estrecha relación de Luke con Wednesday. Había visto a la chica gótica en su dormitorio. Aparecía de entre las sombras y se marchaba sin avisar, a menudo sin que él se diera cuenta. Normalmente, venía a la residencia a ver películas de terror que a Javier también le gustaban. En ese instante, la atención de Luke se desvió al ver a Wednesday entrar en la cafetería. Su expresión era la misma de siempre. Rostro inexpresivo y mirada gélida. Las miradas de Luke y Wednesday se cruzaron durante 2 segundos. Luego, ella siguió su camino hacia el buffet, donde comenzó a elegir su comida. Es extraño, normalmente no desayuna a estas horas, pensó Luke, siguiendo a Wednesday con la mirada. Miércoles Adams era una criatura de costumbres. Luke lo sabía. Tenía un horario fijo, una rutina diaria que normalmente no cambiaba. Café solo sin azúcar, tostadas quemadas hasta quedar bien negras y un par de moras. Ese es su desayuno, pensó Luke, observando la comida de Wednesday. Era extraño que desayunara a esas horas, sobre todo un domingo. Normalmente, lo hacía en su habitación mientras escribía su novela, sin que nadie la molestara. ¿Cómo sé todo esto? Pensó Luke con una expresión extraña. Negó con la cabeza y se levantó de la silla. Vuelvo enseguida, dijo mientras comenzaba a caminar hacia Wednesday, que ya estaba sentada en su mesa habitual en la cafetería. Este tipo, pensó Javier con una leve sonrisa. Oye, qué raro que estés desayunando a esta hora, dijo Luke, sentándose frente a Wednesday, que levantó la vista de su comida. ¿Por qué es extraño? Tú también estás en la cafetería a estas horas, respondió Wednesday, con la misma voz impasible que su expresión. Luke esbozó una sonrisa burlona, un gesto que siempre lo hacía parecer al borde de la burla. Para mí es diferente. Los fines de semana suelo quedarme hasta tarde jugando videojuegos y me levanto tarde. Así que es normal que desayune a esta hora, explicó.
¿No puedo usar la cafetería a estas horas? Preguntó Wednesday, entrecerrando ligeramente los ojos. No me refiero a eso, respondió Luke rápidamente, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Es solo que normalmente tienes un horario fijo para desayunar. Es raro verte aquí ahora. ¿Sabes, por casualidad, todas las veces que he desayunado en mi vida? Preguntó Wednesday con su característico tono seco. Ambos se miraron en silencio hasta que Luke respondió. Tal vez no siempre, pero me he fijado en tu horario de desayuno en Evermore y en lo que comes. No tengo trastorno obsesivo compulsivo. Puedo cambiar mi horario de desayuno si quiero. Estoy aquí a esta hora porque no hay mucha gente haciendo ruido y puedo comer tranquila. No esperaba visitas, respondió Wednesday, enfatizando las últimas palabras. Y sin embargo, no me has echado, señaló Luke, inclinándose ligeramente hacia adelante y mirándola fijamente. Wednesday dejó escapar un suspiro casi imperceptible y volvió a mirar su plato. Puedo hacer una excepción contigo, respondió, y comenzó a comer con calma. Gracias por tu amabilidad, dijo Luke en tono jocoso, aunque sabía que a cualquier otro lo habrían echado de la mesa o, en el mejor de los casos, lo habrían ignorado. Luke comprendía que estas pequeñas concesiones eran significativas en el lenguaje del miércoles. Luke observó en silencio cómo Wednesday comía. Sus movimientos eran calculados y precisos. Comía con una gracia que parecía innata en ella. Sintiéndose, Luke miró el café de Wednesday. Lo agarró y le dio un sorbo, sintiendo el amargor del líquido recorrerle la lengua y bajarle por la garganta. A Wednesday no le importó que Luke bebiera de su café. Siguió comiendo en silencio, lanzándole miradas de vez en cuando. Amargo como la vida, dijo Luke, dejando el café sobre la mesa con una expresión ligeramente disgustada. El amargor es relativo, dijo Wednesday. Yo lo considero un gusto adquirido, añadió. Supongo que es cuestión de acostumbrarse, dijo Luke, que adoraba el azúcar. Su cuerpo era mejor que el de una persona normal. Podía consumir grandes cantidades de azúcar sin tener problemas como la diabetes. Tenía que aprovechar esa ventaja. Por cierto, ¿vas a responder a mi pregunta? Preguntó miércoles, cambiando de tema. La expresión de Luke se ensombreció. Sabía que esto sucedería si se acercaba a Wednesday, pero su deseo de estar con ella era mayor que la posibilidad de que ella repitiera la pregunta. Refrescadme la memoria, dijo Luke, intentando encontrar alguna manera de escapar de la cafetería. Para tener memoria eidética, eres bastante olvidadiza, comentó Wednesday, terminando su desayuno. Te he hecho esta pregunta 7 veces desde el eclipse lunar. No la repetiré. Si vuelves a esquivar el tema con una excusa barata, lo daré por zanjado. ¿Y sabes a qué me refiero?, dijo Wednesday en tono de advertencia. Luke hizo una mueca. No había escapatoria. La promesa que le hice a Enid fue la noche de la fiesta de la cosecha, después del ataque de Ide. Cuando llevé a Rowan y a Enid al hospital, respondió Luke. Dime cuál es esa promesa, dijo Wednesday, mirando fijamente a Luke. Por alguna razón que la inquietaba, no le gustaba la idea de que Luke tuviera una promesa con su exnovia. No era tonta. Últimamente se había vuelto muy cercana a Luke. Se habían besado, habían investigado los asesinatos en Jericó y habían luchado juntos durante el eclipse lunar. Nunca había estado tan unida a nadie. Sabía que no era una amistad convencional, aunque nunca había tenido amigos, pero comprendía las normas tanto de la sociedad marginada como de la convencional. Sus padres eran muy cariñosos y había asistido a colegios llenos de parejas enamoradas. Su relación con Luke era romántica. Lo sabía. Simplemente nunca habían dicho nada para formalizarla ni nada parecido. Ni ella ni Luke hablaban del tema, pero ahora quería aclarar las cosas. No le gustaba la idea de pensar en Luke con otras mujeres. Al principio, le había costado aceptar sus sentimientos por Luke y acercarse a él, pero poco a poco los fue aceptando, e incluso llegó a disfrutarlos. Ahora, la promesa que Luke le había hecho a su exnovia la inquietaba. La promesa era que si Enid lograba derrotar a Ide, yo tenía que decirle la verdadera razón por la que terminé nuestra relación. Si era lo que ella pensaba, deberíamos volver a estar juntos, respondió Luke. Ella lo superó, así que tendrás que decirle la verdadera razón por la que la dejaste. ¿Cuál es esa verdadera razón?, preguntó Wednesday. Ella realmente quiere llegar al fondo de esto, pensó Luke. El motivo fueron los Spellman. El año pasado, durante el ataque a la Copa Poe, las figuras encapuchadas usaron a Enid como rehén y me amenazaron con usarla para intentar matarme, respondió Luke. Ah, la misma razón que intentaste usar conmigo.
Aunque supongo que, en mi caso, la usaste para alejarme y cumplir tu promesa con Enid, dijo Wednesday, mirando fijamente a Luke. ¿Por qué es tan perspicaz con estas cosas? Pensó Luke con una leve mueca. Entonces, ¿cuál cree ella que fue la razón por la que la dejaste? Preguntó Wednesday, retomando su interrogatorio. Por lo que me contó en el hospital, está al tanto del rencor que existe entre los Spellman y mi familia. Así que está casi segura de que esa es la razón por la que terminé la relación, respondió Luke. Entonces, ustedes dos deberían volver a estar juntos, ya que la razón por la que rompieron con ella fue para protegerla de sus enemigos mortales que la tenían en la mira, comentó Wednesday en un tono más frío que antes. La mesa quedó en silencio mientras se miraban fijamente. Luke no sabía qué decir. Por un momento, se le pasó por la cabeza la idea de preguntar en broma, ¿poligamia? Pero se contuvo, sabiendo que podría tener consecuencias negativas cuando llegara el miércoles. Enhorabuena por haber vuelto con tu exnovia, comentó Wednesday en un tono que ocultaba su enfado, levantándose para abandonar la mesa. Espera. Dijo Luke rápidamente, levantándose de un salto de su asiento y poniéndose delante de ella para bloquearle el paso. ¿Qué? Preguntó Wednesday, con tono impaciente. La promesa era anterior, ya sabes, anterior a nosotros, dijo Luke con cierta dificultad. ¿Nosotros? ¿Qué quieres decir? Preguntó Wednesday, arqueando una ceja. Vamos, hazlo más fácil. Sabes que a los dos nos cuesta hablar de nuestros sentimientos. Si no somos nada, ¿por qué te importa la promesa que le hice a mi exnovia? Dijo Luke, y Wednesday se quedó en silencio, pensativa. De acuerdo, lo entiendo. Hay algo entre nosotros, dijo Wednesday lentamente y con dificultad, pero sin cambiar su tono ni su expresión. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Volverás con Enid, o? Preguntó Wednesday, incapaz de terminar la pregunta. Dame algo de tiempo para pensar, respondió Luke. Algún día, dijo el miércoles. 2, replicó Luke. De acuerdo, asintió Wednesday mientras comenzaba a caminar hacia la salida, sintiendo emociones que nunca antes había experimentado. Luke observó la espalda de Wednesday mientras ella se marchaba, dejando escapar un suspiro. Parece que estás en un aprieto, dijo Javier, acercándose a Luke por detrás y dándole una palmada en la espalda. Curioso como siempre, Javier había estado observando a su amigo. No era el único. Los pocos estudiantes que había en la cafetería también lo habían estado observando. Desde aquella conversación con Wednesday, Luke vivía con la cuenta atrás en el tiempo. Los segundos, los minutos y las horas parecían pasar más rápido que nunca, y aún no lograba tomar una decisión. Al día siguiente, Luke recibió un mensaje de Enid, quien le pedía que se vieran al día siguiente, unas horas antes de que se cumplieran los 2 días, y tuviera que darle una respuesta a Wednesday. Esa noche, Luke no pudo dormir. Mañana era el día. Podía oír los ronquidos de Javier, que dormía como un bebé. Maldita sea. Necesito despejarme, pensó Luke, levantándose de la cama y abriendo la ventana. Al sentir la brisa fresca en su rostro y contemplar el cielo estrellado y sin nubes, se le ocurrió una idea. ¿Podría salir a dar un paseo? ¿Huyendo de tu destino? Preguntó Edgar, emergiendo del collar. Luke, que flotaba y estaba a punto de escapar de nunca jamás, giró la cabeza y miró al fantasma con una mueca. No estoy huyendo. Solo estoy haciendo un pequeño viaje de relax, respondió Luke. Si tú lo dices, dijo Edgar con una leve sonrisa. Llévame contigo. A mí también me vendría bien un poco de aire fresco, añadió. No puedes respirar, pensó Luke, pero no dijo nada mientras hacía volar el collar hacia él. Se lo puso alrededor del cuello y salió corriendo sin despertar a Javier. ¿Algún destino en particular en mente? Preguntó Edgar, admirando el hermoso cielo nocturno repleto de estrellas. Supongo que será un antro, dijo Luke. Sería el único lugar abierto a esas horas en un pueblo como Jericó. ¿Un bar? ¿Por qué? Preguntó Edgar, intrigado. Dicen que el alcohol es bueno para solucionar problemas amorosos, respondió Luke, y Edgar se rió. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.